sería un cartucho diseñado para crear la precisión en los rifles. Eso es un PRC. ¿A qué distancia recomiendas cada calibre? Aquí tenemos la GB Breneke, 50 metros. El Christensen Hunter, que es este, que está diseñado para caza. Voy a ponerlo aquí, que lo ve la gente, que es muy bonito. A mí me ha llenado. Por eso lleva este tubito. Lo vamos a dejar caer y vamos a tapar la punta del cañón para que se quede durante unos segundos basculando ahí. Trabajaban con el 338 la Púa Magnum, sobre todo con el Blaser, con un Blaser R8. El 338 la Púa Magnum ha sido desbancado a día de hoy por el 300 PRC. Había un agente medioambiental. Oye, tú que has matado un ciervo, yo te precinto tu ciervo. Tú que has matado X y no pasa nada. De golpe a porrazo, esa población de 9 ahora son 6. O esa población de 6 ahora son 2. Programarlo para que se me encienda y se programa y se encienda automáticamente en modo nocturno y a 2 niveles de IR. Tiene 3 intensidades. Yo lo programo como quiero. Pues muy buenas a todos y bienvenidos al 5º programa de Tu Armero Responde. Hoy, como siempre, tengo aquí a mi derecha a José Gabriel de Almería Polo. A mi izquierda tengo a mi hermano de LZ Villar y hoy tenemos a Sergio de LZ Villar. Hoy Sergio nos viene muy bien porque vamos a hablar de un especial de PRC y Sergio ha cambiado uno de sus rifles y desde hace un mes más o menos está tirando con PRC, ¿no, Sergio? Correcto. Entonces hoy nos va a decir sus impresiones, qué nota, qué no ha notado, los cambios, y José nos va a dar una masterclass sobre PRC. Entonces, como os he dicho, hoy vamos a empezar como en la tertulia, que sabemos que os gusta mucho, y hoy abrimos con una cosa muy sencilla. Yo creo que es una cosa que seguramente estamos observando todos: la falta de jabalíes en los cotos. Últimamente se está notando que hay un ligero descenso, bueno, más bien ligero, yo sé, un gran descenso en cuanto a jabalíes en los cotos. Nosotros lo estamos notando en nuestros comederos, en nuestras cámaras. José también creo que últimamente lo están notando en los cotos que tú gestionas, porque si no lo sabéis, José hace gestión en campos de golf, mantiene poblaciones para que no hayan destrozos, y él lo está notando. Entonces hoy vamos a abrir con esto y luego comentaremos un poquito el fin de semana donde hemos estado en una montería que nos pasó una cosa un poquito curiosa o rara que queremos comentar. Y nada, abrimos hoy con el tema de los jabalíes. Tú nos has comentado al principio, José, que has hablado con bastantes personas y le está pasando lo mismo. He estado hablando con varias personas de Andalucía, de varios, hemos estado tocando Almería, Cádiz, Málaga, Granada. Obviamente eso es muy grande. Hablo de algunos testimonios de algunos compañeros guardas y de algunos cazadores. Y también he estado tocando la zona norte, la zona de León, Logroño. Y es curioso la disparidad de opiniones. En la zona de León, por ejemplo, me han comentado que no han notado absolutamente nada. Es decir, que está todas las poblaciones igual. Sin embargo, en la zona de Andalucía sí me han comentado que están notando bastante diferencia de hace unos meses, sobre todo 6-7 meses para acá. Con lo cual, achacable al hecho de los térmicos y los nocturnos y demás, la disminución en los últimos 5 años, el 90% viene de ahí, del exceso de presión que ha tenido el jabalí con las nuevas tecnologías. Pero ¿por qué estos 6 meses especialmente se está notando este bajón? A ver, ¿quiero esto achacarlo a la peste porcina africana? No, y sí, me explico. El problema que tiene el jabalí es que es un animal que cuando va a morir siempre muere en los encames más profundos que tiene, es decir, en esas zarzas donde tú no te das cuenta. Y salvo un caso puntual que he conocido en la zona de Cataluña, donde algún compañero me ha comentado que debido al olor putrefacto, porque había 4 jabalíes juntos muertos, todo esto metido 100 metros adentro en una zarza, han podido ver que estaban muertos, si no es que ni te enteras. Simplemente notas que sin mayor presión cinegética, incluso en zonas donde hace 2-3 meses que no se está cazando, que están entrando habitualmente y los ves con las cámaras, de golpe a porrazo, esa población de 9 ahora son 6, o esa población de 6 ahora son 2. ¿Y qué ha pasado con esos animales? Pues dice, bueno, me habrá pasado a mí, pero es que hablas con puestos vecinos que están a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, y te dicen que les está pasando lo mismo. Es decir, se repite un patrón común, es lo que quiero dar a entender. Algo está pasando. Hace poco hay un vídeo que comentaba el compañero el Pencho, que es muy conocido, y oye, estoy de acuerdo en ciertas cosas de las que dice, que obviamente las esperas y el tema de los nocturnos térmicos han bajado mucho la población, que a ver, no se trata de hacer daño, al final la administración es lo que quería, que se bajaran las poblaciones, se ha conseguido, pero ¿qué está pasando estos últimos meses? Es algo un poco raro. En piaras estables que las tenías controladas, de golpe a porrazo han desaparecido. Y en zonas en las que a lo mejor hay 300, 400 hectáreas, 500 hectáreas incluso, que no caza nadie, ¿dónde están esos animales? Y sin épocas de cambio de transición por tema de comida ni por nada, porque otros años seguían ahí, criaban.
¿Qué está pasando? No lo sé. Yo no sé dar una conclusión. Sé decir que esto no es normal. A ver, en Cataluña podría ser por la peste porcina, porque es donde está el foco, pero el resto de España que no se han comunicado casos, o Es por que lo menos no se han dicho. Ahí es donde viene la segunda parte que quería tocar. Hay un gran dilema con el cazador y es, me encuentro un animal muerto, lo comunico. Consecuencias. La gente tiene mucho miedo. La gente tiene miedo a decir, me he encontrado un jabalí muerto, y si la administración fuera competente y dice, oye, os había encontrado, oye, enhorabuena por dar el caso, vamos a echaros una mano como cazadores, vamos a hacer un poquito más de presión. No, hombre, esta comunidad en concreto no se porta muy mal, pero hay otras comunidades que directamente lo que hacen es que te cierran el coto, ¿eh? Te precintan el coto y te dicen, se ha acabado el cazar, ya nos encargamos nosotros. Que vamos a hacer otra vez actuación tipo Cataluña. Meter militares, meter y gastar un auténtico dinero en algo que los cazadores podemos gestionar sin problema. Entonces, ese miedo puede hacer que realmente, de hecho me consta, algún caso puntual, y no voy a dar datos porque no quiero meter a nadie en compromiso, de otras comunidades que se han encontrado jabalíes muertos y no han comunicado por precisamente el miedo, por culpa de la administración. Si esto no es culpa del cazador. No, claro, al final si pones tantas trabas te da miedo de Claro, porque te quitan la caza, claro, entonces vamos a ver, si la administración es el principal problema, si la administración dijese, oiga, gracias por hacer esto, vamos a ponernos entre toda la sociedad, les vamos a echar una mano, venga, que sea ustedes lo que lo gestionan, pero si encima les meten miedo, que te van a cerrar el coto, pues entonces, al contrario, la gente lo que coge miedo y no comunica los casos. Claro. Yo simplemente digo y dejo caer que algo tiene que estar pasando. A nosotros no nos está pasando. A nosotros no ha pasado. Nosotros acabamos de reactivar un comedero que teníamos un poco abandonado hace un mes o por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Mes y algo, con cámara, la cámara que me envía mensajes. Y en un mes, cuando se solían entrar 5 o 6 jabalíes, nos ha entrado uno en un mes. Uno. Ahora me ha llegado... Ya está. Eso sí, zorro, todo eso, sí. Ese tipo de animal. Y sobre todo un montón de palomas, con lo cual se ven también, o sea... Palomas torcadas. Hombre, claro, el jabalí no se come el maíz. Claro, y lo dejan conviene ahí, el palomo. claro, pero ahí que es curioso porque... Y hay densidad. Aquí en Elche, en la montaña hay densidad, ¿eh? A ver, no hay una densidad terrible, pero lo normal es 3, 4, 5, 6 jabalí en comedero entre... Uno en un mes. Pues ese patrón se está repitiendo en muchos sitios y ahora el ayuntamiento nuestro, que sabéis que mi tiempo parcial lo dedico a trabajo en el ayuntamiento, en el área de medio ambiente, ha llegado una comunicación a todos los ayuntamientos, no el nuestro, con el tema de instando a que los ayuntamientos hagan más presión para controlar la peste porcina africana con el tema del jabalí, como mediante la instalación de jaulas trampas en todas las zonas de seguridad donde no se pueden hacer esperas, donde no se puede autorizar un puesto por seguridad, facilitando la consellería ayudas, subvenciones para que se compren jaulas trampas y se instalen en esa zona, que ese es otro debate importante, porque es curioso, porque sí, entra el jabalí y luego ¿cómo lo haces? ¿Con una bala cautiva? ¿Tú sabes lo complicado que es que se te eche un jabalí encima para tú sacrificarlo con una bala cautiva? Eso te puedo decir que el 70% de los casos no puedes, tienes que sacrificarlo con arma de fuego. Oiga, pero si usted me ha dicho que no puedo usar arma de fuego aquí. Correcto, eso está pasando en Cataluña. Entonces, ¿cómo? Si puedo usarlo. ¿Se los llevan a algún sitio? No, tú te tienes que encargar tú, claro. Allí in situ lo matas. Tienes que matarlo. Se lo puede contar bien, ¿no? Sí, Allí nos ha pasado. De hecho, en Collserola, que es donde está el principal foco de PPA, ahora mismo la problemática es muy grande. ¿Por qué? Porque 20 kilómetros a la redonda del foco quieren erradicar el 100% de jabalíes. Eso es muy complicado, porque allí al final los bosques son muy frondosos, el bosque de mucha vegetación. La suerte que tienen o que tenemos es que al final todo lo que rodea Collserola son autopistas, vía de comunicación, entonces el jabalí se le complica un poquito más salir de esa zona. De ese área. Exacto. Pero vamos a ver cómo acaba todo esto, porque cualquier cazador de jabalí sabe que un jabalí en una noche te hace muchos kilómetros. Además, ahora ya han prohibido en todo lo que es Collserola el acceso a las personas caminando o haciendo cualquier deporte, o el acceso en sí. Y hablan de prácticamente 2 años seguros sin cazar, seguro, y sin que una persona pise el monte, por decirlo así, prácticamente 1 año. Pero no lo pisan el monte, ¿por qué? Porque puedan sacar la peste porcina. Sí, correcto, porque es tan contagioso que, de hecho, cuando tú vienes de un país como puede ser, vas a cazar, me lo invento, a Polonia, país de estos que ha tenido PPA, lo primero que te hacen es desinfección del calzado en el aeropuerto. Eso se llama vectores de transmisión. Uno de los vectores de transmisión más comunes en este tipo de patologías viene con el tema del calzado. De hecho, en las granjas, en cualquier granja o las granjas de pollos de perdiz, tú cuando entras
tienes normalmente 2 fases y cuando tú entras como invitado, que no eres personal de allí de la zona, tienes que pasar la primera fase y metes el calzado en un líquido para desinfectarlo, lo secas y lo vuelves. Y cuando sales igual, con el objeto de no meter patologías dentro ni sacarlas, exactamente. Entonces, la peste porcina africana está demostrada que en los guantes, en la ropa, en el calzado, si tú pisas donde esté afectado, puede estar latente y tú eres el vector de transmisión. Es decir, tú te lo llevas, te montas en el coche y te vas 200 kilómetros fuera y te lo estás llevando a una zona que luego vuelves a pisar. Me lo invento, lo que ha dicho Sergio. Un trozo de pan, un trozo de algo, de alimento, maíz, ya lo estás dejando encima. Con lo cual ya puede ser un vector de transmisión. Pero es lo que le está diciendo, es la incoherencia de... No, usted aquí no puede hacer una espera controlada con escopeta y bala, no la haga usted con rifle. No. Escopeta y bala, como ha pasado en el municipio de Altea cuando empezamos con todo el tema, más seguro. No, tampoco se lo autorizo por la distancia, pero ponga usted la jaula. Pero ¿y la jaula? No, usted, no la administración. Usted como cazador es el que tiene que ir todas las mañanas a verlo antes de la salida del sol y tiene usted que sacrificar el animal. ¿Cómo? Pegándole un tiro. Pero si me ha dicho antes que no puedo pegar un tiro. No puedo, es ilegal. Entonces, esto A pellizcos. No, con bala cautiva. Pero usted sabe lo que es un Pero sí, usted sabe lo que es con bala cautiva. Para ¿La que no lo ¿La sepa. bala cautiva qué es? Eso te iba a explicar. En un disparador. Un cilindro neumático. Como un lo que cilindro. te Como lo que matan los atunes rojos. Igual. O los cerdos en la granja. sí. Hay dos ¿no? tipos. Hay dos tipos. los tiburones también. Hay uno con pólvora, lleva un pequeño cartucho de Sí. pólvora, bueno, una bala de pistola, para que lo entiendas, y lleva un pequeño cilindro en el fondo, el cual mediante una detonación lo que hace es introducirle un cilindro metálico en el cerebro, básicamente. Y la segunda forma es mediante aire comprimido. Lo mismo, el mismo sistema, pero aire comprimido. Pero pues, cualquiera que hemos estado, yo he visto muchos ya por mi trabajo, de cuando ese animal está rabioso, furioso, que se vuelve loco, que tú no puedes. La bala cautiva tiene que tocar literalmente, no se dispara a distancia. Tiene que haber contacto directo entre la punta del cilindro y el animal. Pues, todo lo que puede ser es que te vuele un dedo de un bocado. Entonces, es que es la incoherencia de estas cosas. No tiene ningún sentido porque, por ejemplo, ahí en Collserola, o sea, los payeses, los agricultores en este caso, se están quejando del tema de los jabalíes, pero no de ahora de la PPA, hablo de daños de hace muchos años. Pues coge la administración, en este caso los Agents Rurals en Cataluña, y les ponen una jaulita para capturar jabalíes. Eso sí, yo te la pongo, pero búscate la vida. Exacto. ¿Sabes? ¿Qué hace ese agricultor? ¿Qué solución tiene? Coger, llamar a los cazadores del pueblo, a la sociedad de cazadores, y decir, oye, he capturado un jabalí, ¿podéis venir a matarlo? Claro. Tu primera reacción para ayudar a esa persona es, sí, claro, voy a ir. Pero una vez que llegas ahí, te ves en la tesitura y decir, ¿qué cojones hago yo con este animal ahora? Claro. ¿Qué? ¿Me preparo una lanza? ¿Qué Y hago? luego, una vez que lo sacrificas, Sí, porque a pues lo mejor sacas si de te ahí, ¿no? ven pegarle un tiro al bicho y sin permiso allí, No, es que... capaz que te denuncian. No, es que te van a denunciar. Es que ese es el problema de no atarlo todo y de dejarlo todo al aire. Eso pasa como tú alguna vez me has comentado, que te ha dicho algún compañero, ¿no? Oye, hay un jabalí tal, veis, sacrifícalo. Y tú que has dicho, ya, pero dame un papel por escrito. Porque sí, tú todo lo que quieras, pero si viene otro compañero y tal, tú no vas a decir que me has mandado tú. No, yo no le dije nada. No. Que son cosas... Y además, donde yo te digo, por ejemplo, que ponen las jaulas ahí en Collserola, las casas están a 60-70 metros. Claro. Hablo el núcleo urbano del pueblo. Sí. Entonces, no me jodas. ¿Qué cojo ahora aquí, aunque sea una escopeta? Es que... Sí. Y la gente ya sabes cómo está con el tema... No, de las animal armas, y que te ven bien un Madre tiro de y Dios, enseguida. madre de Dios. Pero Es que es ese- una cosa muy rara. Si a nosotros nos ha pasado, bueno, que al final, porque viene al hilo de estas incoherencias, nos han llamado aquí agricultores de Elche para ayudarles a controlar los jabalíes. Mi hermano ha pedido para poder usar el térmico, que supuestamente la Comunidad Valenciana todo el mundo piensa que se puede usar, pero hay que pedir permiso, tiene que ya En lo las zonas explicaremos. declaradas son en sobreabundancia. Correcto, y aun siendo por daños, y no nos lo autorizan porque tiene que haber sobreabundancia. O sea, no puedes utilizarlo, te lo dan por daños, pero tiene que haber sobreabundancia. Que sería, como tú has dicho antes, que sería mucho más seguro. Es que es más seguro. Porque yo la zona donde vamos a cazar, por daño, evidentemente es zona agrícola y hay casas. Entonces, ¿no sería más seguro que yo cuando vaya a disparar sepa lo que, no el animal, sino lo que hay detrás? Veas Lo que- perfectamente vea todo lo que hay. el entorno, todo. Cuando aquí en la Comunidad Valenciana se hizo un poco el borrador del proyecto este, yo participé en él, aquí en la zona de Alicante, y hice un pequeño proyecto. En el proyecto que se hizo había varias imágenes, porque al final al político, oye, con todo el respeto, pues hay que darle las cosas masticadas, porque no entienden. Y yo hice un pequeño proyecto con dibujitos en el cual se veía que la pregunta que él te hacía, oye, pero si están entrando a un maizal, pues chico, ¿por qué tiene usted que poner un comedero? Le tira, ya.
Ya. En 1 kilómetro cuadrado, esta noche entran aquí, mañana entran 500 metros más para allá. ¿Y qué va usted? ¿Detrás del perro y el gato? Y aparte que en un maizal que yo lo he cazado, es imposible disparar. Te hablo un maizal como te hablo un trigal, o haces carriles o imposible. como un campo de naranjo. Allí, por ejemplo, en Lérida hay maizales que tienen 10 kilómetros de largo. Exacto. O sea, ¿Cuál era el fundamento del cebadero y el fundamento imposible. de la tecnología nocturna? Centrarlo. Exacto. Centrarlo en un punto para poder realizar un disparo seguro que ya previamente tú lo has estudiado la zona. Y el segundo, el de la visión nocturna, es la seguridad. Claro. Es nosotros en el momento, son cazadores, el 99% de la gente somos cazadores. No son francotiradores especializados, me explico. Sí, me explico. correcto, totalmente. En el momento del lance, la adrenalina te calientas, enciendes la linterna, el jabalí sale corriendo, te quieres ir detrás de él, ¡pum! Pero y cuando tú, has tirado te has dado cuenta que detrás hay un chalet. por ejemplo, entonces tú tenías calculado el tiro perfecto a la zona. Entonces, con un nocturno estás viéndolo cuando entra, con qué entra, si va a rayones, si no, si es, oye, no es un jabalí, es un perro, es un zorro. Lo ves todo perfecto y realizas el disparo en el mejor momento de seguridad que tú consideres. Y aportando Claro. comida, centras el animal. Aquí tenemos el caso, tampoco nos dejan cebar. Tampoco Por nos lo que tú dejan estás cebar. diciendo. Sí, sí, eso es Claro, otra incoherencia. Yo tengo que imaginarme e intuir, que evidentemente es parte nuestra, intuir por dónde me va a entrar el animal. Sí, pero es que esa es la incoherencia. Pero es que el asegurar, como dice José Gabriel, es cebar a un animal en Correcto, un sitio y que llevarlo. tú sabes que ese animal va a venir ahí. Ahora te voy a ese dar- lugar mira, comer. Claro, es lo que yo le dije al guarda, digo, no me dejáis, digo, pero si yo lo que. Incluso el agricultor me decía, es que si tú lo cebas van a venir más, digo, van a venir igual. Eso- digo, lo que pasa es que los voy a tener controlados. Y Es, saber dónde es un van. tema de desconocimiento. Sí, de la gente que total. trabaja en El que hace la norma no administración. tiene A ni nosotros idea. nos pusieron hace, no sé, 2 o 3 años, lo mismo. Nos pusieron la cantidad de comida máxima que podías echarle a un jabalí. Sí, Y- aquí también te lo se juro hizo. por Dios. Como mi Escúchame, perro, no, ¿no? y aquí. Yo tengo que Aquí pesar lo que pasa que era. Ponía medio kilo de maíz diario, creo que eran, no te exagero, 2 trozos de pan y una pieza de fruta. Digo, mira, se le ha hecho el menú y todo al animal. Pero la pieza de fruta, ¿cuál era? Era Eso es para controlar el peso del bicho. no, Para que no engorde. Escucha, nos reímos, pero es para echarse a llorar, ¿eh? Sí. O sea, es para decir, escúchame, esto, por favor, ¿quién ha hecho esto? ¿Sabes? Y luego, por ejemplo, poner otro ejemplo, esto fue uno de la CUP, del pueblo de al lado de Molins de Rey, que sacó una normativa en la cual en todo el municipio se prohibía la caza del jabalí y todo cerdo vietnamita o hibridado. Que no lo sabía en la puta vida. Pero él lo puso por si acaso. Ya, pero ahora que lo dices tú, una pregunta que a lo mejor tú lo sabes. Lo que ha dicho Sergio del cerdo vietnamita. ¿Está autorizado? Aquí ya sí, está implementado ya. Es que no quería poner ningún Antes- compromiso. Es que a mí me dijeron que le podíamos tirar al cerdo vietnamita ya. Antes sí. Pero aquí los sí, tenéis. ahora Allí sí. no tenemos un cerdo vietnamita. Puede darse el caso de que alguna persona Sí, haya donde abandonado vamos a uno, cazar nosotros pero por no, daño. no hay, no porque hay. claro, yo le pregunté, le dije, porque yo tenía. Porque aquí en la sierra hace un par de años no estaba autorizado. Pero ahora se ve que ya Exacto. está autorizado. Fue a partir Pero de- claro, me lo dijo, pero no. De yo no hace me 2 o fiaba. 3 años ya se incluyó dentro de los planes técnicos Vale, y que se ya se incluyó puede. dentro de la orden del jabalí del 2012, cuando se hizo la modificación actual, se incluyó ya el que se pudiera tirar el cerdo vietnamita y su derivado, que es el cerdolí. De los primeros casos que hubo en España del cerdolí, vinieron en la zona norte de Galicia y, adivina dónde, en Benidorm, en el municipio de Benidorm. Hay un artículo que tengo yo en la Gaceta de Galicia hace ya 7 o 8 años hecho sobre el tema. Esa hibridación del jabalí y el cerdo vietnamita que se puso tan de fama, el mini pig, el chiquitito, Sí. y luego la gente lo compraba y resulta que los engañaban y en vez del que se quedaba en 7 kilos, Crecía. venía el de 100 kilos. Hostia, yo he visto Porque cerdas de pequeños vietnamitas son de todos esas, iguales. como de grandes como la mesa. Las personas pues lo sueltan. Exacto, al final los soltaban, que aparte tiene una mala. Este animal, cuando se hacen grandes, sobre todo los gigantones Tiene mala estos, hostia. se comen los muebles. Aquello que tiene detrás tuyo es de un Un cerdo vietnamita, la boca esa que hay ahí. De un cerdolí. De un cerdo. En la pequeña de abajo. Exacto. Fíjate los bichos que lleva. Yo he hecho en Polop hubo un año que quitamos 15 o 16. En Benidorm se quitaron más de 80. O sea, eso fue una barbaridad del año aquel lo que había de cerdolís por todos los lados. La culpa la tuvo George Clooney, que salió diciendo que tenía de mascota y la gente se volvió loca comprando. Exactamente. ¿Cuál es el problema del cerdolí? Que tiene el carácter inteligente y esquivo del jabalí y el carácter noble y activo del cerdo vietnamita. Con lo cual, ¿qué pasaba? Pues que era un animal que estaba las 24 horas comiendo, básicamente de 10 de noche en mitad de los caminos de las carreteras le daba igual, pero cuando lo apretabas un poco, sacaba el instinto de jabalí y se hacía más esquivo y se hacía bastante complejo de controlar. El Sí, porque yo cerdolí. los he visto de día. Sí, pues yo la mayoría los he abatido a las 10 de la mañana. Por eso digo Sí, que, no esos, tienen que miedo. esos animales yo los he visto de día. Sí, sí. No tienen que miedo no- porque están acostumbrados a estar con la gente y. Aquí no yo tienen decía miedo. que
que lo que aludía Sergio, aquí hasta hace nada, hasta hace 2 años que lo quitaron, también tuvimos un año con lo de 2 kilos máximo por día que se podía echar el jabalí. Y claro, los técnicos al final, el problema que tienen es que no tienen ese contacto directo con el monte. Y había un estudio técnico el cual decía que si tú todos los días le aportabas más de eso, el jabalí criaba más. Pero, alma de Dios, si el jabalí no come en tu comedero, va a comer en el campo de al lado y todos los días va a llenar su dieta nutritiva Claro, de lo que diferentes. necesite. Todos los días le des tú de comer o no. Sí, pero es que es desconocimiento. Estamos en lo mismo. Esto pasa en las reservas de caza ahí de Cataluña y de muchos sitios de España, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que ahí a los que se le tendrían que hacer más caso es a los guardas, a la gente que está a diario en el Claro, monte. exactamente. ¿Qué pasa? Que a esta gente les mandan ingenieros y demás, gente que está en los despachos, que la mayoría, con todos los respetos, pero No tienen ni idea. ni puta idea. No tienen ni Entonces, idea. ¿qué pasa? Los guardas están diciendo, oye, hay que quitar hembras de ciervo, hay muchas, tal. No, hasta que se ven el problema encima. Y entonces hay que actuar, claro. ¿sabes? Entonces hay que actuar. Hay que matar todas las hembras. Pero si eso pasa como con las cabras montesas, igual. Cabras montesas y otras especies. Sobre todo, ¿qué pasó en el tema de Granada, Sierra Nevada, la parte sur? No, te decían compañeros de los cotos, José, es que tenemos 1000 animales en el coto. Y es que hay, sobran 500 hembras y te daban 10, 12, 20 precintos de hembra al año, cuando deberían de estar una media entre 150 y 170. Sarnazo, de golpe, desaparece el 80% de la Claro, población. es que es normal. Las poblaciones se juntan unas con otras. Los animales rascándose en las orillas de las carreteras con los quitamiedos, rascándose con el asfalto, ya desesperados, moribundos, escenas dramáticas. ¡Hala! Ya está hecha la gestión Es que natural de golpe. en parte, yo para mí, una de las virtudes del cazador, o lo que debe hacer el cazador, es gestionar todo eso. Claro. Para eso estamos. Bueno, y lo que viene, el lobo, o sea, no, eso ya es un melón muy gordo para abrir, pero el lobo no va a tardar mucho, va a pasar algo así cuando Lo haya del una desgracia lobo, de verdad, ¿eh? El lobo da para otro episodio. Eso lo porque hablaremos. tengo ya hasta una opinión personal que a mí me da igual. Yo no tengo que esconderme de nada. Dila, Morillo, dila. Sí, la voy a decir. Estás en un Suéltalo, entorno tío, seguro. suéltalo. Estás en un entorno Y si no lo seguro. estoy, es que Si no te va a escuchar nadie. Sinceramente, el lobo, yo me jugaría en mis 2 manos, mis 2 brazos. Que se está cazando ya. No. ¿No? Que eso es posible. Pero que, por ejemplo, en mi zona, que es la que yo más domino, que es Cataluña, lo han soltado 100%. Han soltado lobos 100%. ¿Por qué? Porque no se ha visto un lobo los últimos 20, 30 años. Se ha visto alguno de estos que pasaba de Italia, los típicos machos solitarios que lo han echado de la manada, tal. Y ahora de repente, el otro día, primera loba que cría 2 lobeznos de estos. El otro día, ataque a 7 ovejas en Usona. Ahora se ve que el otro día vieron otro lobo ahí en no sé dónde. Muy repentino todo. Hasta que haya una desgracia. ¿Sabes? Hasta que haya una desgracia. Muy repentino todo. Y eso me consta también que en Aragón está pasando lo mismo. Y los lobos no han aparecido los últimos 5 meses por... No, Pero si lo tiene ya la Sierra de Madrid. Por obra de arte. Sí, pero en la Sierra de Madrid, quiero decir, son los que en teoría han bajado de la ribera del Duero y todo aquello. Pero esos son los que más problemas van a Sí, tener. claro, porque eso está, y además está cerca de la urbe. y demás. Exactamente. Pero es que eso que te hablo de ahí de Cataluña, por ejemplo, es que ahí pregúntale a una persona allí los últimos 30 años cuántos lobos ha visto. Y de golpe porrazo no ha aparecido. Eso no es muy lógico. pero Y eso- además, que lo que estoy diciendo yo coincide con muchísima gente. Se están viendo ataques a lobos, ataques de lobos, que eso no se ha vivido en Cataluña. Y pasará. Y es lo que digo, la gente al final se pondrá manos a la obra con el lobo, controlarlo cuando haya Bueno, una ahora desgracia de también, verdad. el otro día leí que querían introducir el lince boreal en los Pirineos. También. El boreal es el más grande, ¿no? Sí, es que es un tamaño más grande. Sí, que es más grande. Más El peludo. otro día en Lorca soltaron una pareja de linces también. En Lorca, o sea, si al final, Sí, a ver, pero está lo que claro. te digo, y a la Comunidad Valenciana el otro día yo leí que en Villena también se están viendo, ¿no? Sí, sí. Sí, aquí el año pasado sacaron una foto de una cámara trampa que captó un lince. Ese es el problema, que lo estamos metiendo todo con calzador. Sí, ¿sabes? pero en general, Y justamente, y lo del oso es otra cosa igual, ¿eh? Lo del oso hay zonas de España que es muy El otro día vi que en una sostenible batida todo, les había salido a unos cazadores y pegándole Aragón, gritos, en en Aragón, Aragón pegándole en Tella. gritos, y el oso que hacía. Cuanto más le El gritaba, oso, más se acercaba. El oso y el cazador, además, lo bueno es Asustado. que por lo menos en el vídeo avisa. Sí. Dice, se sigue acercando, como diciendo... Como diciendo, que sepáis que no se me escapa el tiro. Que se... El tío estaba acojonado, obviamente. Sí, no, ¿Y eso ahí hay que qué llevar haces? cuidado. Hay que llevar mucho cuidado con todas esas cosas. ¿Qué va a dejarlo? Y ahora el segundo tema, que esto lo vamos a ver rápidamente, es lo que nos pasó el sábado en una montería, no, el viernes, perdón, en una montería que la verdad es que nos quedamos, y ya esto no queremos Sí, nos atacar.
no queremos atacar a nadie, ni queremos simplemente, como lo desconocemos, si hay alguien que sabe el tema, nos puede decir cómo funciona, que lo deje en los comentarios. Pero cuéntanos tu Sí, película. nos quedamos flipados porque por fin maté un jabalí esta temporada. Eso también es verdad. Que no es eso lo que queríamos. Pero vais a un cuarto milenio. La semana que viene, Y o que algo. Jiménez nos ha llamado. Que ya gasté una bala, tío. Que por cierto van de cojones, ¿eh? Las balas que me recomendó José. Has notado el cambio con la anterior, ¿verdad? A la distancia Sí, iguales, no, cercanas. Igual, se quedó Bueno, plancha. a ver. 40-50 metros se quedó ¿Y plancha. qué bala es esa que estás tirando? La Hornady, la SST de 162 grains. Claro. Que has visto el mensaje que te he dado a leer de un seguidor que nos ha dicho que le preguntó al cazador este tan famoso, no sé si es alemán, austríaco, que el tío... Alemán. Alemán. Este que Sí, arroja sí, muy rápido. que hace roja ¿Cómo parece se una llama metralleta. este? No me acuerdo. Uf, Sí, lo tengo aquí. Y en el comentario dice que le preguntó por una bala y él dice que por motivos de marcas y de patrocinio no podía decir, pero el cazador es, os lo digo aquí, Franz Ansbrecht. Sí, correcto. Dice que le preguntó con qué bala podía tirar para el 9,3 por 62 de caza y él dijo, por razones de compromisos publicitarios no puedo decirte una marca, pero me dijo, sin duda, busco una bala que en este calibre sea idéntica en características a la SST de Hornady. Y este hombre yo creo que ha pegado un tiro, ¿eh? La que tú anteriormente tirabas, que lo estuvimos hablando, es la RWS. Sí, pero anterior acuérdate que tiraba la PowerPoint. La también. Sí, PowerPoint, pero la PowerPoint que te pasó y luego te pasó con la RWS, ¿con Sí, cuál? eso no. Sí, la RW. Claro. Estabas ¿Cuál? tirando. Ahora mismo que. ¿Es que era la Speed Tip? Sí, la Speed Tip, perdón. Sí, eso no, eso para tiros La- cortos no vale para La ST, la Speed Tip, y tuviste varios problemas del efecto aguja. Sin embargo, a similares circunstancias, similar distancia, similar jabalí, Sí, ¿cómo sí, se quedó el animal? y similar velocidad, todo ¿Cómo se quedó? planchado. Yo lo he dicho porque con la Speed Tip yo también tuve, no muchos problemas porque me la cambié rápido, pero la Speed Tip tuve problemas pues eso, a distancias no muy Sí, por largas. debajo de 100 metros Sí, suele pasar. exacto. Claro. Sí, pero mira, lo que queríamos contar. Eso que es porque la punta es muy dura. Es muy dura. o- Es una punta que tiene un desarrollo balístico en el canal que a partir de 100 metros, con las pérdidas de velocidad para los calibres que está diseñada, desarrolla mejor shock, el poder de parada que se denomina. Sin embargo, a distancias cercanas es una bala un pelín dura para esas características. Pero pasan como agujica, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Lo lo que que no- queremos lo que nos comentar, pasó. que sepa que no queremos meternos con Nadie. nadie. Es un Simplemente es, comentario. una duda. Es un comentario. Que están diciendo que sepas que, pero... No, era una duda. Tuvimos una ladra, bueno, y vino un jabalí grande y un agarre y cayó al lado nuestro. Sí. Entonces fuimos a rematarlo, bueno, al final vino el perrero, lo remató él, o el realero. Y nada, todo se quedó ahí, muy bien todo. Digo, bueno, luego Un ya... jabalí que con boca, Un dilo. jabalí con boca, bueno. Si es digo, que ahí es donde vienen los debates. sí. Si hubiera sido una cerda, no hay debate. no, un jabalí con boca Era bueno. un jabalí de 20 kilos. Nos dijo, oye, os quedáis vosotros y luego ya os preocupáis de sacarlo. Digo, sí, no te preocupes, que luego se lo decimos al postor y tal, y no sé qué. Vale, queda ahí. Cuando me di cuenta, nos vamos y al rato, nada, se queda allí otro chaval y le dice el perrero, le dice, córtale la cabeza. Me quedé así, digo, ¿cómo que cortarle la cabeza? Pues no, le cortó la cabeza al animal y se fue. Y yo pensaba que se había echado la cabeza a la mochila y se la había llevado. Me acerqué y digo, ahí estaba la cabeza allí cortada. Te nos quedamos así. Claro, el orgánico preguntó porque se había enterado que la agarre y tal. Y yo le dije que el jabalí estaba allí con la cabeza. Entonces, lo que yo entendí es que el perrero le cortó la cabeza para luego a la vuelta, para no ir cargado de peso, llevársela. Llevársela, correcto. Pero ¿hasta qué punto se la puede llevar? Porque ese jabalí realmente, lo que hemos comentado antes, ese me venía para mí. Y otro cazador creo que le tiró también. Entonces, Y ya no eso, es que luego ese jabalí entero en una junta hay Queda que ponerlo, bonito. queda bonito porque puede ser que la gente diga, no se ha matado ninguna boca, sí que se ha matado, señores, lo que sí había, lo que pasa es que no está. Yo no sé cómo funciona, ya os lo digo que no sé cómo funciona el tema de los pero los ¿hasta qué, regalos punto van se lo cobrando, puede- ¿no? ¿hasta qué punto se lo pueden A llevar? ver, es que va todo en función de lo que acabas de decir. Van cobrando. Depende si van cobrando. Al menos yo lo hablo también por que yo de Montellas no he ido mucho, ¿eh? Pero en Cataluña, por ejemplo, ahí eres uno más de la batida. Es decir, no cobras. No cobras. Es que es muy diferente la filosofía. O sea, que tú estás cazando Ahí es donde realmente, quiero ir yo. estás cazando. Ahí el perrero Sí, él está cazando. está cazando con su Vale, cola. vale, con aquí- su- aquí- con su colla, Sergio, su cuadrilla. Aquí cobran 250 o 300 pavos, no es lo que clicuá. cobran. Cobran. Pero No, cobran, claro. entonces, ¿hasta qué punto te lo puedes llevar? Porque en tu caso, si no es mío que estoy yo ahí, que soy cazador, porque luego me dijeron si me lo quería llevar yo. Y yo le dije que no, que yo no había tú hecho para nada. que lo quieres Yo ni ir la había matado pintado. sin Pues nada. es lo que yo le dije, Pero digo, escúchame, digo, pero si yo lo más que he hecho ha sido tocarle la oreja. Perico, pero ahí ya tenemos un detalle completamente diferenciador. Te dijeron que si te lo quería llevar. Bueno, Sí. en la mayor parte de los casos no sucede así. En la mayor parte de los casos se lo llevan. Sí, pero Entonces, le dijeron eso porque ya se había levantado la liebre. ah, bueno, eso es otra cosa. Oye, pero bueno, se lo dijeron. En la mayor parte de los casos, a ver, los perros, obviamente, los perros hacen su trabajo, los perros frenan al animal,
debate aparte o no de que lleven perro de agarre, que lo tienen que llevar porque yo he estado yendo con ellos, si no les rajan todos los perros. 7 perros rajo. Vale, por eso te digo, 7. ¿Qué es lo que pasa? Que ese animal que se ha batido, o sea, que lo han frenado a 30 metros de mí, que estaba a punto de salir a mi tiradero, que es claramente mi tiradero, si los perros no lo hubieran frenado, me hubiera salido a mí, hubiera tenido la opción de lance. Entonces, es una opinión personal, ¿eh? Yo considero que éticamente debería de, una vez se produce ese agarre y una vez, obviamente, tienen que sacrificar al animal pinchándolo, eso está claro, que se dé la opción al cazador que iba a su tiradero de decirle, oiga, si quiere usted llevar la cabeza, porque al final te iba a romper a ti. Vale, perfecto, si te la quiere llevar bien, si no. Pero cogerla, cargársela y llevársela sin más, Pues fíjate, yo no pues claro, te quedas un poco como... Yo, bajo mi punto de vista, lo que se debe hacer, bajo mi punto de vista, ya te digo, yo no entiendo, no soy realero, ni lo pretendo. Eso para mí es el mayor trabajo que hay en una montería y poco valorado. Pero yo, para mí, si el perro lo ha agarrado, es mi perro, encima me ha rajado, yo automáticamente, vale, lo pincho, lo dejo allí, lo marco, la propiedad se lo lleva, lo pone en la junta, lo muestra y luego, oye, ¿me lo puedo llevar? ¿No me lo puedo llevar? Lo hablas con la orgánica. Sí, o sea, con también está bien Lo que ha planteado. hecho él es, creo que es algo de tema cortesía, ¿sabes? Sí, Te va a decir, sí, oye, claro. es verdad que tú, lo normal, pero bueno, vengas pagando un dinero y ese señor... Obviamente para mí, ya no es que sean partes, que son partes fundamentales. No, es que es lo básico, es lo básico. Pues el señor viene ahí cobrando un sueldo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es que yo creo que, claro, hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Pero que sí, por supuesto, yo creo que ahí el que debe quedarse el animal, por decir así, en caso de que el perrero no lo quiera, es la propiedad. Correcto. Sí, es verdad que te va a entrar a tu tiradero, pero es que es un de esto. Los perros no les puedes poner un. No, No, sí, también estoy de acuerdo con lo del tema de la estoy de propiedad. acuerdo, yo estoy de acuerdo en que se lo quede el perrero, Quien tiene que decidir- pero primero déjalo que que decida decida la la propiedad, junta, sí. porque el orgánico tiene que justificar cada una montería y tiene que justificar los animales. Si ese Ya, animal mira, no sale, y José lo sabe, con lo difícil que es sacar aquí los animales en la provincia de Alicante, de las Montes, para tener un plantel medio decente. Claro, que sí. luego salen 10 o 12 jabalíes y dicen, es que se han matado 10 o 12 jabalíes. No, Se han matado 50. 25, 30 Claro. o 40, pero Pero no ahora se pueden sácalos. sacar, porque aquí, bueno, es como te pasa a ti. En Claro, Cataluña, no si se te puede cae en un sacar. barranco, que por un jabalí la gente no... y para No, uno pero o dos aparte buenos que es que salen. se hace imposible, Perico. Si No, 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 es que lo cuestión sé, de que lo tener más sé. ganas o no, es que es cuestión de que dices, es que es imposible. No, que lo sé, que es Y luego imposible. viene la otra parte de la ética, pues no le tires, es que si no le tiras no puedes cazar, es que este terreno no te permite otra opción. Te permite como el vídeo del otro día del Vergel y el que hiciste tú este fin de semana. Te permite hay un hueco de 1 metro, pum, y ya está, y ya no lo ves más. Yo creo que Es que eso- si no, no haces control poblacional. No, eso es como tú dices, eso tiene que ser así. Además, todo el mundo tiene que saber dónde está cazando. Yo, por ejemplo, ahí en la Cerdaña, ya lo sabéis, el ciervo te puede dar una oportunidad en un mes una vez, ¿sabes? Sí. Un ciervo. Y en un ¿Qué hueco pasa? de- y en un ¿No la hueco vas a de- aprovechar? Claro. Hostia, entonces igual te tiras toda la temporada y no matas a un puto ciervo, ¿sabes? Sí, sí. O 2 temporadas. A mí el otro día me pasó que de repente en un coto, pues eso, me apareció un venado, iba solo. Le tiro, lo cazo. Amigo, cuando te dices de mover un bicho de 200, 210 kilos. Y más allí, que son solo, burros. que no lo mueves. Sin es, cartel. que no lo mueves. No pudiste con el bicho, tan flojito No, estás. sí, pero bueno, es que desde que estoy con vosotros esto va. Tú date cuenta que si no lleva pero- cantel, no es nadie. Pero bueno, Es que ni con Kentel lo ni con mueves. Kentel. ¿Qué va a mover eso? Te ¿Cómo va a toca, mover un bicho de pero 210 te toca kilos con esto? despiezarlo ahí. sí, bueno, pero si para resumir un poco es eso, que yo lo veo bien que tus perros lo han cazado, te lo lleves, pero déjalo, que se lo lleve el orgánico, lo ponga en el plantel, le muestra a la gente que había esos animales en la finca, luego hablas tú con tu orgánico, oye, caballero, que este lo he pinchado yo con mis perros, que mire, no se preocupe, lléveselo. No queda. Pero bueno, pasó así, entiendo que no será una cosa muy común. No, a veces hay gente que actúa de una manera que Sí. no debería, porque tampoco es normal actuar así. Ya. O sea, que decir. No sé, vosotros sabréis. Igual, Seguramente se igual era el emociona. jabalí muy grande. El jabalí o- estaba bien, tampoco era un oso. Tampoco era una barbaridad, No sé. pero que es Porque un eso jabalí. también es un síntoma de pintón, como, ya. Sí. como de agonía, ¿sabes? De Sí, decir, sí, sí. es un Coño, pero poco- si no te digo que iba yo a rematarlo porque estaba más cerca y no me dejó, chillándome que no le pinchara yo. Y fui yo a rematarlo porque estaba haciendo polvo los perros. Y me tuve que esperar a que bajara él. Es que eso, Pero nada. Es que ahora lo que eso también desvirtúa un poquito todo lo otro. Claro. Porque parece que el tío lo quería matar él. Sí que es verdad que es el que conoce a sus perros y demás. Sí, le jodió 2 o Sí, 3 perros. igual también todo. se pensó, porque yo he visto algunos vídeos del tema de algunos que rematan con rifle teniendo los perros encima. Sí, tío, sí. que es acojonante. Ah, no, a ver, a mí en ningún momento, mi hermano estaba, a mí en ningún momento se me ocurrió disparar. Ya, ya. Era imposible, hubiese matado todo lo que había allí. O sea, no, que va, que va.
Pero bueno. Pues nada, dicho esto, ya os decimos, no tenemos nada contra los regaleros, al revés, sois las auténticas estrellas, sois los que nos hacéis cazar, pero simplemente, como no lo habíamos visto nunca este comportamiento, pues no sabemos si es muy común, si no es muy pero si común. ellos mismos también tendrán su opinión, ellos Claro, que nos lo digan. que nos No, lo pero digan y ya y está. muchas veces la ¿Cómo opinión se es la, hace? Es es que la no que lo has sé. dicho tú. Oye, me ha rajado 5 perros, 4 perros, me ha matado un perro, que a veces pasa. Es como un recuerdo en honor a la valentía de los perros. No, pero Estamos aquí de no acuerdo. déjalo, que Estamos no, de tío, acuerdo. O sea, aquí pongan yo el no estoy plantel. discutiendo que no sea de él, Que no sea para de mí él. debería ser de él. Claro. El jabalí, lo que estamos discutiendo es, chicos, espérate a llegar a la Junta, tío. Claro, y luego te lo llevas. Que ya que encima que podemos sacar pocos animales en estos montes, Pero es que uno eso que pasa- merece la pena, eso llévatelo pasa con allí el y ya está. perrero. de ansia, Sí, ¿sabes? Y ahí te lo llevas. Pero eso pasa con el perrero y pasa con todos los Pero si cazadores. yo estoy de acuerdo que se lo Y lleve. pasa con los Yo soy cazadores. el primero que Yo está en de muchas acuerdo. monterías he estado echándole una mano a los presidentes, que además esto es un tema que no voy a entender en la puñetera vida. Y no voy a decir municipios, que no me gusta porque luego se malinterpreta. Pero chico, estoy allí con el presidente echándole una mano con un puñado de precintos de Arruy. Un puñado de machos y de hembras. Que conforme van llegando los cazadores, que no se le olvida a todo el mundo, que además este fin de semana me ha pasado. O sea, el sábado por la mañana me entró un macho de Arruy, de pecho, de un municipio cercano a Valencia. Y me llama muchísimo la atención porque llega el señor y me dice, ahí lo tiene. Y yo digo, oye, ya, pero... Otro precinto. Espera, no, tiene que haber una trazabilidad. Bueno, el que no lo sepa, yo aparte de la armería, mi negocio es la armería y taxidermia. Llevo 17 años ya de taxidermista. Entonces, en el mismo negocio, en el mismo local. Claro, yo tengo que certificar el origen de los trofeos de caza, obviamente. Y me viene y me trae el animal sin más y digo, ya, pero... no, pero es que es una zona de erradicación. Sigo, sí. En la Comunidad Valenciana, para el que no lo sepa, tenemos dos zonas. La zona de control y la zona de erradicación. La zona de control es la zona en la que se precintan los animales y hay un cupo de animales. Y la zona de erradicación es abierto a casi todo y no hay cupo de animales. Sí, vale. en un papel, ¿no? En un papel ahí. Pero hay un documento que Pero tiene quiere la decir- consellería que tú tienes que notificar el abate del animal, poner unas características morfométricas y la identificación tuya y de la zona y tienes que notificarlo. Pero no es que no lo hace casi nadie. ¿Cuál es el problema, Sergio? Que claro, a ver, no pasa nada porque no pasó nada en el transporte, porque le podía haber pasado y tener un problema. Allí nosotros tenemos un documento que se llama trazabilidad certificado de trofeo de caza mayor, el señor lo rellena todo y yo le di una copia para que lo enviara a la consellería. Le di yo el documento. Pero es que eso se lo tenía que haber dado a la sociedad de cazadores. Pero es que me contesta que la propia directiva esto no lo sabe. Y esto pasa mucho. ¿Y a dónde voy a lo de la montería? Que me quedo alucinado cuando me veo pasar por delante mía un coche con un Arruy colgado de atrás, lo típico de la rueda de atrás, entero, un macho de Arruy, y yo, no, es que se va para Alicante. Y, chico, te vas a hacer 40 kilómetros, ya no con el animal colgado atrás, que no tienes trazabilidad de ningún tipo, que tienes un puñetero papel, que es un trozo de folio que dice el puesto 35 Pastor José. No te equivoques. Tú tienes que tener una trazabilidad del animal. A ti te van a parar y tú necesitas. Entonces, la Comunidad Valenciana, aparte de la autorización de la batida, para eso están los precintos. Tú traes el animal en un segundo, te coloco tu precinto, se queda con la matriz para la directiva para enviarla y te vas con tu precinto. Pero te puedes creer, te lo juro por Dios, que pasaron 7 coches diferentes. Este fue demasiado por lo de atrás. La mayoría lo llevaban dentro, pero la gente te decía, ese lleva 2, ese lleva 1, ese lleva 3 en el maletero. Y no paraban. Y yo allí esperando, no paraban. La gente se confía de tal manera. ¿Pero esta es la zona de erradicación o no? No, esto era zona de control. Y si van todo el mundo sin precinto. El 80%. Me vinieron 3 tíos, me Pero quedé porque con la el gente- puñado de precinto en la El mano. problema es porque la gente piensa que como voy de batida, no es que lo matan batida, y en batida no hace falta presión. No, eso es un error. Eso es un error. Eso es correcto lo que dice José. Es con los ciervos y con todo. Pero hay es que me precintar. dijeron que se abatieron 15 en total. Y yo le decía al gastaste presidente. 2 precintos. 3. Y yo le decía al presidente, digo, chico. Bueno, pues ya lo tienes. Claro, el hombre vino con casa con 20, pero me dijo, José, toma 15, me va echando una mano. Alguno me lo dejaba, por lo típico, ya que estás ayer taxidermista para hacerlo, arreglarlo de cráneo, la mayoría. Pero te quiero decir, y yo estaba con los precintos y le digo, escúchame, han sobrado 12. ¿En serio? Y me viene uno de la directiva y me dice, tío, estoy flipando, los hemos ayudado a meterlo en el coche, la cabeza cortada o el animal entero si estaba al lado de un camino. Y se han ido. Pero gente que ha hecho 40, 50, 60 kilómetros, no te vayas a pensar que es que no, es que estoy en el pueblo y lo típico. Pero con una tranquilidad. La suerte tendrá que no los paran y no van a... Efectiva. Hace poco. Lo más normal es que no te paren, pero Ya, si te paran... Sergio, no. te voy a contar una anécdota en la salida de la autopista, dirección Alcoy. No voy a dar más datos. Casualidades de la vida. No digo que fuese en el municipio de Alcoy. Fue Mercedes, bastante retirado. Mercedes. Digo en la salida, en una salida a la autopista, dirección Alcoy. Casualidad de la vida. Fíjate la tontería. Están saliendo, han retirado muchos puntos de autopista aquí, y está saliendo una señora por la derecha y este que se está incorporando, ¡pumba!, le da un coñazo.
Claro, ya hay daños materiales. Con el arroz detrás. Viene la policía local. El maletero chorreando. Viene la sangre. policía local. Como estaba en zona de jurisdicción, bueno, salida de la autopista de tráfico, atienden el accidente, pero se queda Cota, que se denomina Cota, a la Guardia Civil de Tráfico, y llega Cota, y claro, cuando... ¿y esos 2 animales que lleva usted atrás? Sí, es que vengo de caza. Ah, ¿sí? Un momento. Claro, ellos tienen la total autoridad de llamar, y llamaron al Seprona. Seprona. Y vino el Seprona, tardó por lo que tardó. Me comunican sobre 20 y tantos minutos. ¿Y de dónde ha matado usted esto? No, es que venimos de una montería de X, repito, no fue en el municipio de Alcoy. La montería, fue donde sucedió. Y este señor está dirigiéndose a su casa y... No, pero no, trazabilidad. Sí, no, mire, y le enseña literal un trozo, lo que os he explicado muchas veces, de servilleta de bar, con el puesto X y abajo el nombre del postor. Esos El son todos daño los que hizo documentos que Messi tiene. firmando. Bueno, es que- ¿Qué pasa? Que claro, El daño que ahí hizo ya Messi. empezó todo y ha tenido consecuencias, obviamente. Entonces, coño, tener cuidado. Hace poco, un amigo nuestro que ve el programa, Juan, que esto sí lo puedo decir porque es amigo personal, y el hombre me decía que le pasó una historia parecida con el tema este de que lo de la copia de plan técnico, que hace poco llegó el Seprona. Buenos días. ¿Déjame usted la documentación? Sí, perfecto. ¿Tiene usted una copia de plan técnico? Claro, el Seprona no tiene por qué saber qué está permitido en tu coto, ni los días que están habilitados, ni el número de tarjetas nominales. No lo tiene por qué saber. Entonces, no, por eso te pide la copia de plan técnico. Simplemente va a saber que hoy jueves se puede cazar en tu coto. Porque a lo mejor en el coto de al lado no se puede. Y esa especie. Y esa especie, y en esa temporada. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre se quedó un poco así como hostia, y casualidades de la vida, junto a él, pues bueno, había un miembro de la directiva y pudieron medio solventarlo aquello, ¿no? Pero si no, pues podían haberle interpuesto una denuncia administrativa. En resumen, que siempre que lleváis una pieza de caza mayor, tenéis que tener una trazabilidad, algo, pero no, me viene un señor... Sí, pero que no vale la tarjeta del puesto. No, espérate, exacto. Me viene, no te lo pierdas. Este señor me viene con una autorización de espera de jabalí. Y yo digo, sí, está bien. Pero es que esto no es un jabalí. Ah, ¿no? Esto debería de poner espera de jabalí y que está autorizado también Es el como decía el otro, ARRI. Pero es que, entonces, a mí me viene una inspección y... Pero este señor está autorizado a matar jabalí. Ellos no van a entrar en que tu coto también y haya sido un error tipográfico. Claro. Coño, vamos a hacer las cosas bien hechas. Es como decía, dice, y el Arri, dice, el que no haya visto un Arri, dice, sí, dice, son naranjas. Dice, me dice una gracia, dice, cuando los veáis ahí en el monte, Son naranjas. ¿eh? Tienen cuernos. Y son grandes, Son ¿eh? como el Cabo Valencia, ¿no? Tienen los cuernos como, podríamos decir como el muflón. Naranjas, no equivocaros. Tú fíjate que en Murcia... Casi me- Si pasa la Escucha, del pastor por allí... casi me da la risa. Mira, tío. en Murcia, en Albacete, en algunas de las monterías que yo he estado, la administración, también en la Comunidad Valenciana lo he visto, pero no tanto. Como que digamos, tiene otra forma de proceder más correcta. Me explico. Tú tienes autorizada la montería y el agente medioambiental, el otro día lo vimos, ¿dónde estuvimos? En Cejín fue, ¿no? Sí. ¿Qué pasó al final de la montería? Había un agente medioambiental, oye, tú que has matado un ciervo, yo te precinto tu ciervo, tú que has matado X, y no pasa nada. Pero yo me quedé muerto. Detrás nuestra va un coche con un Benaete de 10 puntas y el tío coge y se va. Y yo, escuchando la conversación de uno que había al lado, es que le dan tirria a los forestales. Pero de verdad me lo estás diciendo. Es que a este no le gusta Estás la en una guardia civil, montería legal. Este le saltan los controles porque no le gusta la Estás guardia en una montería legal. Todo legal. Tú que solo tienes que esperarte 2 minutos para que te lo precinten y te rellenen un documento. Y te coges y te sales a la autovía para ir a tu... De verdad que no somos conscientes que a veces tenemos una mala fama por culpa nuestra. Y luego nos quejamos. Es que la Exacto, Guardia Civil se pone exacto. es que nos Pero ya quejamos no porque es lo eso, hacemos mal. es que es el problema que te quitan el permiso de armas, tío. Por eso. Ahí está. Que me quedo sin cazar, como Pues, decía aquel. Porque se come. Después- Que me Se quedo queda sin 5. cazar. Pues nada, Y después mi tía no me ha puesto la comida. después de esta pequeña tertulia que sabemos que os gustan, vamos a pasar a la sección número 2, que son vuestras preguntas, pero antes decir 2 cositas. Primero agradecer a Arcea, que como sabéis que es el patrocinador de este programa. Arcea es un distribuidor de material de caza, tienes de visores, linternas, trípodes, de todo, lo podéis ver en su página web. Y queremos agradecer que es el patrocinador del programa y es el que hace posible este programa, obviamente. Y luego una cosa que hemos observado, una cosa muy rápida. Sabéis que dentro del canal de YouTube, de nuestro canal de YouTube, os invito a que os suscribáis, que cada vez somos más y eso nos ayuda a poder hacer mejor contenido y poder hablar con más marcas. Hay una pestañita que es la pestañita de unirse. Unirse. Nosotros lo teníamos activo desde hace muchísimo tiempo, nunca le hemos hecho cuenta. Para lo que no lo sepáis, unirse es una pestaña que vosotros le dais, aportáis una mensualidad muy pequeñita, son 0,99 euros todos los meses para ayudar al canal. Nosotros lo teníamos ahí
desde el principio, nunca hemos hecho nada, ahí se sube material exclusivo. Y venimos observando que muchos de vosotros os estáis uniendo. Eso quiere decir que os gusta el contenido y eso quiere decir que nos queréis ayudar a la hora de producir este programa. Como sabéis, pues oye, pues tiene muchos gastos, hay muchas marcas, pero vamos a hacer contenido fuera. Entonces, a todos estos que os estáis uniendo, pues no os preocupéis que vamos a hacer contenido exclusivo para vosotros. No va a afectar al contenido del programa, pero sí que es cierto que hay muchos temas que se nos quedan fuera, que no lo podemos meter, y lo vamos a subir ahí en exclusiva. Con lo cual, muchas gracias a todos los que os estáis uniendo por esos 0,99. Y nada, no lo habíamos dicho, pero ya que lo estéis haciendo, pues que sepáis que existe. Y eso nos ayuda pues a seguir siendo independientes, a hacer mejor contenido, salir al campo, que tiene sus gastos, a desplazamientos. Por eso, dicho esto, pues muchas gracias a todos los que os estáis uniendo. Y nada, que sepáis que en el botón de unir, 0,99, y haremos contenido exclusivo para vosotros. Dicho esto, pasamos a la segunda sección, que es preguntas. Las preguntas de la gente. Y respuestas. Venga, José, empezamos. Venga. Con óptica y tecnología, nocturnos y digitales, que esto es un tema que iremos tocando más adelante. Vale, Manuel Salazar Martínez, de 8160, nos pregunta: buenas, quiero comprarme el visor PAR 007V2. ¿Qué IR me recomendáis, 850 o 950? Justificar distinción, explicar diferencia entre 850 y 950. Y 940. 40. Perfecto. Mira. 940. Pues. Sí, Correcto, sí. sí, no pasa nada. Es un error tipográfico. Mirad, en primer lugar, este señor lo que quiere es un visor acoplable, es un clipón económico. El V2, si no ha desaparecido, estará a punto de desaparecer del mercado. Estaba sobre los 290 euros de los primeros modelos, luego sacaron una reedición de él. Vale, vamos a lo que íbamos. El principal diferencia entre 850 y 940. Mucha gente, claro, por el tema del número, interpreta primero qué es 850 y 940. El tema de la longitud de onda. La longitud de onda que ofrece el infrarrojo. En la tecnología nocturna necesitamos una linterna infrarroja por debajo de lo que nosotros vemos. Explicaciones muy genéricas para no entrar en tecnicismos que no se entere la gente. Entonces, esa linterna, uno de los experimentos que le hacemos mucho a la gente, que el otro día lo estuvimos viendo, es coger un infrarrojo, cualquiera de ellos, y encenderle al teléfono móvil. Coger el teléfono móvil, la cámara, y ponerlo delante. Y vais a ver que a duras penas veis la lucecita roja, pero que sin embargo, cuando lo ponéis en la cámara, eso parece que se está encendiendo una antorcha. Pues es algo parecido a lo que detectan los nocturnos en este caso, ¿vale? El nocturno digital. Bien. El 850 y el 940 la gente los confunde por el hecho de que piensa 940, número más alto, más potente. No, es al revés. El 850, vamos a centrarlo que la información que a la gente le interesa, que es ¿para qué? El 850 es más potente, tiene un espectro de longitud de onda que alarga más, permite ver más la antorcha de luz infrarroja para tiros más lejanos, el típico tiro 250, 350, 400, no vamos a entrar en detalle de quién tira 700, que eso es cosa de cada uno, tiros más largos. Y el 940 es el que se denomina popularmente como IR invisible. ¿Por qué? Porque lo ven menos los animales, es menos visible por nosotros también. Si nosotros, aquí por ejemplo tenemos la antorcha típica de un IR, aquí en la parte de arriba tenemos, en este caso tenemos 3, esto es de un par, ahora lo veremos que hay una pregunta después que nos explican, que nos dicen que los expliquemos un poco. El IR sería la parte de arriba y tenemos telémetro y medidor de distancia y calculador balístico, en los 3, vale. En la parte de arriba se encendería lo que es el IR, vale. El 850 vamos a ver una luz muy intensa por nuestra propia vista. Y el 940 vamos a ver una luz muy tenue, muy poco visible a la propia vista. Por ende, a distancias largas vamos a ver peor. ¿Para qué se utiliza el 940? Sobre todo para esos animales típicos esquivos. Os voy a contar un caso de antes de ayer con un señor que le montamos un par, el 4K EX, el Nike Stalker, y el señor me dice que él realiza, es un señor mayor, 88 años va a cumplir ahora, y todavía conduce solo. Es increíble, es de Benidorm, un amiguete, Carlos. Todavía conduce solo y el tío se vale por el mismo, Bueno, pues este señor con 80 y pico años y hace una hora de camino cada vez que va al coto, dice que ha tenido una experiencia mala, le montamos el 850 porque era el que teníamos en ese momento y el hombre se lo quería llevar ya. Habíamos pedido el 940 de repuesto, porque esto es lo bueno que tienen ahora estos aparatos, que son intercambiables, el 850 y el 940. Hasta ahora teníamos el problema que si queríamos un 850, un visor completo. Queríamos un 940,
otro visor Pero completo. un apunte que, para que lo entienda, cuando hablamos de que se ve, yo te lo digo porque yo utilizo para grabar en las cámaras, para hacer, el 850 se ve un punto rojo muy claro, muy grande, y en el También la 940, linterna que hay ahí encima, y en el por favor. 940 Por el no- punto por rojo que facilitar se la ve es cámara. apenas imperceptible, con lo cual en la noche ese punto ¿La ves la es linterna? visible y los Esa, jabalíes esa. lo ven. Esa. Mira. El 850 alumbra el punto más grande y el 940 el punto prácticamente ni se ve. Exacto. Mira, alumbra aquí, que aquí tenemos un detalle que lo vaya a ver. El 940, que muchas veces el IR está fundido como en un negro, es decir, el propio LED es oscuro, entonces, digamos, se ve menos. Esto es un 850. Ahora voy a encender la luz y vais a ver la diferencia. ¿Lo ves? Ese antorchón que se ve ahí, lo voy a mover un poco de lado para que la gente lo entienda, eso mismo que estamos viendo, lo voy a enfocar allí también a la cámara, el 850, ¿qué hace? Que se ve la luz muy intensa. Y el animal de cerca, en muchos casos, también lo detecta. Sí, que ¿vale? muchas veces se ven los vídeos como el jabalí hace. Exacto. Ve el punto rojo. Mira, uno de los, Y los ojos le brillan. Y los y uno de los animales que más esquivos para esto es los zorros. Es increíble. Yo he visto en cámaras un zorro acercarse. Normalmente las cámaras de fototrampeo, la inmensa mayoría trabajan con 940 ya. La inmensa mayoría, ¿eh? Pero las 850 yo he visto pegar un salto literalmente al zorro. Es decir, el zorro está comiendo, está de culo y de golpe a porrazo se gira, ve la cámara y saltar medio metro y salir de estampida. De cómo lo detecta. Con el 940 no suele pasar. Bueno, el testimonio de este hombre, en resumen. José, él tira, como decía, es un hombre muy mayor, tiene poca visibilidad, poca vista el hombre, y él tira 35-40 metros máximo en espera. Tira desde el coche, desde dentro del coche, el hombre está muy mayor, se pone en su asiento, o tiene una caseta de madera donde se mete. Pero 40 metros siempre. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre enciende el IR, hay un macho, un navajero, y dice que conforme lo enciende, se le queda mirando fijamente y salió espantado. Al rato le volvieron a entrar otros dos también y dice que uno de ellos se queda mirando fijamente, el otro está comiendo y con la misma salen espantados. Y dice, José, algo está pasando aquí. Digo, no pasa nada. Digo, vamos a probar con el 9, me lo trajo a los pocos días y le montamos el módulo de 940. La versión es totalmente opuesta. Dice que estuvo más de 15 minutos viéndolo comer. Primero entraron los dos, esperando a que entrara el macho. Y estuvieron comiendo los dos, terminaron casi de comer y en ese momento entró el macho. Entra el macho, él con su 940 enfocando directamente al animal y dice que de vez en cuando hacía como que miraban, pero no se enteraron. Entonces la molestia es mucho menor. Claro, el punto de luz ni se ve. Exacto, por eso se denomina invisible. Pero, sin embargo, a la hora de proyectar en el cebadero, nosotros vemos muy parecido uno y otro a distancia de tira normal, de esos 40 a 100 metros. Ubicado el 940 para tiros máximos de 200 metros. El 850 para tiros que superen esos 200 metros y nos vayamos a 350, 400 metros. Sería un poco el resumen. Recordar, el número más pequeño, el 850, es el más potente y el 940 es menos potente, pero denominado IR invisible por lo que he dicho. Sobre todo para esas personas que quieren tirar muy cerca y que los animales no lo detecten. Muy bien. Siguiente. Amalio Carrillo Martínez. Enhorabuena por los programas que estáis realizando. Nos llenan de información. Mi pregunta es la siguiente. ¿En las comunidades donde los visores nocturnos están permitidos, veis conveniente usarlos en rececho? Dado que algunos, como el mío, llevan una calculadora balística, compensador de disparo y telémetro incorporado en el Alpes 4K. ¿Y si realmente es fiable esta calculadora balística? Gracias. Vale. Ahora, primero, ¿está permitido cazar en rececho? Vamos por partes. Claro, yo, por eso hay preguntas, hay varias preguntas aquí. Imaginemos que es en la Comunidad Valenciana. Hay varias preguntas O en Murcia. que no las he eliminado porque quiero entender que se refiere, obviamente, que está hablando de cazar por el día con el visor digital. No olvidemos que el visor nocturno digital tiene nocturno y diurno. Entonces, con el diurno se ve de maravilla y los 4K nuevos, bueno, ¿cuál es la imagen que vemos? Para que la gente lo entienda, como si cogemos el teléfono móvil, lo ponemos la cámara y hacemos así. Con la misma nitidez se ven hoy los visores que encender la cámara del teléfono de día. Vale. Mira, yo he puesto aquí una respuesta que además la he usado mucho. Yo he realizado muchos recechos con el par, en este caso con el 4K EX y anteriormente con el 4K y primero con el DS35 porque hubo una época en la que tuve un problema con uno de los rifles míos con el 7 milímetros y es que se lo dejé a un amigo, íntimo amigo, y lo que eran 2 meses, o sea 2 semanas pasó a 2 meses. ¿Vale? Se fue a Jaén y se vició, digamos, allí en el pueblo y tardó 2 meses en traérmelo. Entonces, peculiarmente me vinieron unos señores que, lo típico que me hablo muchas veces, te vienen con un semiautomático con un visor de 1 a 4 aumentos. Entonces le tuve que dejar yo el digital con el 7 milímetros.
con su visión diurna. Estaban cazando de día completamente. ¿Se puede hacer un rececho con un visor digital de día? Sí, claro, perfectamente. Por la noche, obviamente, no. ¿Dónde viene el problema? Lo que digo a la gente, cuidado en que salgas del coto a las 12 de la noche. Claro, no es factible decir a las 12 de la noche con un ciervo, con una ruiz, que estabas haciendo una espera de jabalí. Ahora, nada más hacerse de noche, sales del coto porque se te ha hecho un poco tarde, pues lo normal es que no te pase nada. Va a depender del juicio de la gente. Siempre vamos a tener este dilema. Pero la historia es fiable. Sí, 100%. La calculadora balística es fiable si le metes sus parámetros correctos. Sí, es muy fiable incluso a disparos de muy larga distancia. Hablamos de 500 a 700 metros. Y se ve de maravilla. Por supuesto que se pueden realizar recechos. De hecho, yo tengo un cliente amigo mío en Alicante que solo tiene este visor. Solo tiene el visor, el par, el 4KX. Y el hombre hace su rececho de arro y sus 4 precintitos que tiene con su visor digital y por la noche hace su espera de jabalí. ¿La ventaja que tienen estos módulos? Pues con el tema de día, pues que si no quieres llevar el nocturno colocado encima se lo quitas. No tienes telémetro, pero puedes trabajar perfectamente con el visor digital y tienen una calidad muy buena. Con lo cual, sí es viable, sí es bastante fiable y la calculadora va muy bien. Ahora, depende de la comunidad, pues puedes tener el problema, repito, pues que consideren si sales por la noche del coto, que lo has cazado por la noche. Ya. Claro. Vale, pues ya está. Jorgillo JME, excelente trabajo. ¿Podríais hablar un poco de los visores nocturnos y cuál recomendáis en un rango de precio de hasta 1.300 euros? Gracias por estos vídeos. El hombre ha hablado de un detalle importante. Habla de los visores nocturnos. Tenemos dos tipos de visores nocturnos. Tenemos los de tubo catódico y tenemos los digitales. Los de tubo catódico se ven muy bien, pero no valen ese precio, ¿vale? Normalmente superan los 2.500 y los 3.000 euros. Tipo Dedal, para que la gente lo entienda. Los Dedal de toda la vida, el 3.000, 3.500, 5.000. Los tipos Dedal son visores, para que la gente entienda de qué estoy hablando, la típica imagen militar que tenemos, que se colocan estas gafitas y se ve el tío en verde por la noche. Eso es un visor de tubo catódico. Ventajas, se ven súper bien. Desventajas, cuidado, sobre todo en la zona en la que nosotros estamos aquí, que estamos haciendo espera y no para de entrar gente en un camino con el coche, en un camino con la moto, que vas el tubo, ¿eh? Estos visores, de hecho, es que está comprobado. Es raro el que no ha tenido alguna historia que en el centro de la lente tiene un quemazón. ¿Por qué? Porque lo ha sacado una hora antes de hacerse de noche y se pone a mirar. Ten en cuenta que al final son magnificadores de luz, se llama. Son magnificadores de espectro de luz. Lo que hacen es magnificar y aumentar muchísimo el espectro de luz. Con lo cual, esos de tubo catódico son peligrosos en el tema de encenderlos de día o que te pegue un fogonazo de golpe a porrazo, un coche que gire y te enfoque con los faros. Y se ve muy bien, pero repito, no valen eso. Con lo cual quiero entender que está hablando de los divisores digitales. Y aquí le he puesto un pequeño resumen. Mirad, visor nocturno par Nike Stalker 4K Pro, 895 euros. Bien, con IR y telémetro. Visor nocturno par, el Nike Stalker 4K EX, que es este que tenemos aquí, que a mí personalmente, a día de hoy, es el visor que más me gusta. A mí personalmente, de hecho, es con el que yo cazo. No por nada, hay muchas marcas, ¿eh? Está Pulsar, está High Micro, está Noxpeak, está Pixfra, o sea, marcas hay todas las que quieras. Pero yo, personalmente, pues me decanto por lo que a mí, personalmente, más me llena. Y aquí tenemos el par, el 4K EX. Ya viene con doble módulo de batería, vale 1.190 euros con el módulo incluido. El módulo es intercambiable, como hemos dicho. Simplemente le quitamos 4 tornillos, colocamos 850, 940. Antes, hasta hace nada, hasta hace un año, problema. Quiero un 850 y un 940 porque tengo un cebadero que tiro a 40 metros y tengo un cebadero que tiro a 300. Ya teníamos que tener dos visores. De esta manera, simplemente cambiamos el módulo y trabajamos con 850 o con 940. Bien. ¿Y el módulo a cuánto sale? 190 euros. Cada módulo, el módulo contiene IR, telémetro y calculador, y el calculador balístico logarítmico interno que lleva. Lo lleva el programa, pero te ayuda a través del telémetro. Todo eso viene incluido en el módulo, no solo el IR, viene también con el telémetro incluido. Vale. Lleva doble módulo de batería, que es batería interna y batería externa, la 18650, que nosotros la podemos cambiar o sustituir, la típica batería 18650. A mí este es el modelo 70, me gusta muchísimo, con rangos de aumentos que trabajan entre 5.22, 5.21, 4K,
de día lo enciendes y es la sensación, repito, de tener el teléfono o una cámara de fotos encendida con una cruceta en medio. Ya no hay ese efecto niebla, ese píxel. Trabaja muy muy bien, pero este es uno de los que más le recomiendo en ese precio. Le saldría en 1.190 euros. Dicho esto, como digo, también tenemos el visor digital, el Knoxpeak Nite en 1099, Ultra 4K, que trabaja súper bien de calidad. Defectos y virtudes. A ver, una de las cosas por las que yo os digo esto es porque llevan el IR incorporado, que no es poco. High-Micro y el Alpes también lo lleva. Pulsar, el Digitec, lo puedes poner, lo lleva incorporado o lo trabajas aparte. ¿Cuál es el problema de los IR aparte? Aquí tenemos un IR aparte, o antorcha, también se denomina antorcha, que recordad tenemos en 850 y 940. Pues que ya tienes que colocarlo por fuera en el módulo, ya tienes que estar pinchando el botoncito de afuera, y esto está todo integrado, de tal manera que yo lo único que hago cuando tengo el animal es programarlo para que se me encienda, y se programa y se enciende automáticamente en modo nocturno y a 2 niveles de IR, tiene 3 intensidades. Yo lo programo como quiero y es muy cómodo, muy fácil, muy sutil. Siempre el tiro está centrado. Con esto, cada vez que lo colocas tienes que centrarlo, ponerte por la noche para ponerlo, y esas cosas de otras marcas no me gustan. Por eso, entre otras cosas, me decanto por Par. La marca Par a día de hoy en el mercado, sin lugar a dudas, a día de hoy, de cada 10 visores digitales nocturnos que se venden, 7 son Par. El otro día estuvimos con nuestro amigo Antonio, que es de Pixfra. Nos enseñó la gama a los que han sacado unos prismáticos está trabajando de precio súper contenido, sí. Se veía de lujo, parecido a los que tienes tú, Sergi, de High-Micro. Sí, los multiespectral. Antiniebla, tal, nos enseñó también visores, y la verdad es que de precio... Justamente he probado ese binocular este fin de semana, porque un amigo mío... Draco, ¿puede ser? Se llama Draco sí. 635. Sí, y está de precio, está es de que madre. Tony se ha comprado uno de ellos. Ah, Tony se ha comprado uno. Y entonces justo hemos comprado el mío, el Habrok, el Pro, con el otro. Y da la casualidad que Martí llevaba también el Habrok, pero no el Pro, el anterior. El 350 creo que es así. Sí. Entonces hemos estado el fin de semana jugando con los juguetitos. ¿Conclusión? Bueno, conclusión. Si tu poder adquisitivo te lo permite, es verdad que tiene handicaps, por ejemplo, como el tema del peso, pero el Habrok Pro, en cuanto al térmico, tanto el sensor, como la nitidez del 4K es acojonante. Claro, pero es lo que dices tú, el precio. Yo creo que Antonio nos dijo que el más económico salía sobre 1.100. Claro, lo estuvimos viendo y joder. El Draco este que te hablo, el 635, que sería el homólogo del High-Micro, estamos hablando de 2.000 y algo, creo. 2.500 no llegaba. Por precio... Claro, el Habrok Pro está en 5.000 y pico. Por precio es muy competente. En cuanto a requisitos técnicos, obviamente hay diferencia. A ver, el algo tiene que estar. Para que la gente lo entienda, a ver, Pixfra, te estaba diciendo. Pixfra está sacando productos muy competentes, productos muy buenos, pero la gente todavía no le ha dado, digamos, el quality de la marca que sí ya tienen otras marcas con muchos años trabajadas, como pueda ser Part, como pueda ser Pulsar, como pueda ser High-Micro. Sí, la gente no le está ubicando aún, está dando todavía. Entonces, mucha gente, a pesar de decirle, tengo tal modelo de Pixfra que se ve incluso mejor, no, ya, pero es que todavía no escucha mucho y les cuesta. Dale tiempo, como se suele decir. Pues a ver, Antonio, dale caña a Pixfra, que por lo visto aún le falta mucho recorrido. Los visor, no, le falta pues tiempo, pero no es culpa de ello. De lujo, y no pesaba, pequeñito. Escúchame, le falta tiempo, claro, como todo. Pero es normal. O sea, mira, el visor digital, el Knoxpeak y el Nite, que está en 1.099 euros, lo que os decía, este visor, el Ultra 4K, lo que tiene es que la magnificación de aumentos pixela la mitad que un visor 4K normal, con lo cual se ve súper bien, sobre todo en el 4K diurno. En el nocturno no se ve mal, pero ahí están los ratios. Pero el problema que tiene la antorcha por fuera, que es lo que os estoy diciendo. Ventajas y desventajas. Claro, en las comunidades en las que no está permitido, pues hay mucha gente que dice, oye, yo quiero la antorcha por fuera porque me voy a la Comunidad Valenciana y se lo pongo, pero si no, se lo quito y cazo con el visor digital de día. Lleva sus ventajas y sus desventajas, pero como yo le digo mucho a la gente, depende con el guardia que des, así de claro, porque te va a decir que como también tiene el módulo nocturno, pues la tienes escondida por ahí la antorcha y lo estabas usando. Y luego, por último, el visor nocturno digital, el Pulsar Digger C50 con iluminador Digger 940, por ejemplo, o el 850, que sale en 1.200. Por hablar también de la marca Pulsar, que mucha gente dice, coño, con lo elitista que es Pulsar no habla de ella, también Pulsar. Pero mi predilección, con lo que más he trabajado, con lo que más he probado, con lo que más vendo, independientemente que lo trabaje o no, te lo he dicho, en nocturnos, el 70 al 80% es Par. Claro, Sin embargo, en térmicos, cosas hay que decirlas como son.
todavía le queda mucho que arrastrar par en comparación a otras marcas donde Hike Micro está llevándose completamente la bandera y Pulsar igual. Claro, y luego Tertec, que es una marca muy conocida, Tertec no ha introducido aún los infrarrojos. Hay muchas más. Mira, Noxpeak se acaba de sacar. Noxpeak viene de de Nocturno y Pix de Pixelet. La marca Noxpeak que la compró de la anterior marca que era Infrared. La marca Infrared la absorbe Noxpeak y la incorporan con la nueva IA, la nueva inteligencia artificial. ¿Vale? Que cuando hagamos el especial de nocturno y térmico vamos a hablar largo y tendido de esto. Sí. Bien, entonces, como se dieron cuenta que la clientela le estaba pidiendo esto, es cuando sacaron el modelo el Noxpeak Nite, porque todo lo que trabajan es térmico. ¿Por qué? Porque la mayor parte del mercado lo tiene absorbido. Hay que hablar claro, PART. Entonces, como PART tiene tantos modelos de nocturno, que no son uno, son muchos, y con diferentes gamas de precios, de características, pues se dieron cuenta que no podían entrar en competición con eso. Pero, sin embargo, en térmico sí, con la mejora y la resolución mediante la IA, que ayudan mucho. Entonces, de ahí de donde viene que muchas casas se centran en el tema térmico. Y por último, le ha dicho un dato importante. Tal modelo 635. Simplemente como tip, para que la gente sepa qué coño es eso de 335, 635. Sí, vale. Exactamente. Entonces, la lente, el diámetro de la lente, no la campana, que en nocturno y en térmico nunca hablamos de campana, es muy diferente. La lente es de 35 milímetros y el 6 del principio es la resolución del sensor, 640. 335, resolución 384 y campana 35 milímetros. Sí, que para mirar y para cazar con un sensor 3, vale. Luego si quieres ampliar o quieres meter en vídeos, quieres estar mejor un sensor 6. Claro, el 640 cada vez baja una barbaridad. Sí. O sea, es que hace tan solo 2 años un 640 no lo encontrabas por debajo de 2.500, 2.800 euros. Sí. Y hoy ya tienes en cualquier monocular térmico que en 1.600 euros tienes ya sensores 640, van por la mitad de precio prácticamente que hace 2 años. Ha sido todo esto meteórico. Sí. O sea, cada 7 meses hay algo nuevo. Esto es increíble. Fue como los móviles. Sí, igual, sí, pero yo creo que esto está más rápido todavía. Sí, no, mucho más. Es increíble. O sea, yo tengo un cliente de la Vila que es súper amigo, pero me cabré mucho con él porque lleva 3 años, Sergio, que cada 6 meses viene y me dice, ¿qué es lo nuevo? Claro. Me lo voy a comprar. Pero es que me he enterado que va a salir el Pro. Y vuelve a los 6 meses. Pero es que me he enterado que va a salir el X. Pues como lo tenga su amigo antes que no se la ha comprado todavía. Eso pasa. No se la ha comprado todavía. ¿El vídeo ese de José Mota con su mujer? Sí, con lo del iPhone. Que va a comprar el iPhone 12 y al final el hombre se gasta hasta el iPhone no sé qué, se gasta no sé cuánto dinero. No, es que sin salir de la tienda. Es totalmente verídico. Y vas a Cinegética y te presentan el nuevo producto, no sé qué. ¿Qué hace Cinegética el año que viene? No te tienes que esperar a los 5 meses, casi pasado verano. ¡Pum! Que por cierto, ya que ha dicho Sergio, estaremos en Cinegética por 3 años consecutivos en el stand 208. Del 19 al 21 de marzo, ¿no? 22. Allí podéis conocer a José, a Sergio Morillo, a José Gabriel, a Perico, a todos. Son gente famosa, ya lo veis. Y ahí llevaremos una pequeña sección del programa, en el cual todas las dudas que tengáis en directo. Lo bueno que tiene esto es que, bueno, como allí vamos a tener muchos stands de marcas de esto, de tal, pues oye, si os podemos echar una manita en responderos cositas allí mismo con los aparatos, estaremos, que yo estaré también en el stand de PAR, estaré en el stand de Noxpeak, estaremos en el stand de Arcea, también estaremos, tu Armero Responde estará en el stand de Arcea para todo aquel que quiera conocer todos los productos de la marca Arcea. Personalmente se los enseñaré y le explicaré todas las características técnicas allí. O sea que ahí tenéis un buen momento para asesoraros. Y en el de LZB también vas a estar. Hombre, el LZB, esa es mi casa. Eso cuando, no sé que pondrá la firma de autógrafos, pero ya tiene por el history. Venga, vamos a seguir, que si no nos pasa lo de siempre, que se nos va esto a 3 horas. Néstor Alonso, 52-57. ¿Qué tal los visores Rolls? No había oído yo hablar. Yo sé de los Rolls Royce, pero de los Rolls no lo había visto. Últimamente. No lo había oído yo nunca. ¿Tú lo habías oído? Mira, hay ciertas marcas en el mercado que tienen un problema y es: los coge un importador, los trae, no le funciona muy bien, lo coge otro al año siguiente y al final acaban desapareciendo. No quiero decir que sea el tema de Rolls. Rolls no es mala marca. Yo he centrado muchos. ¿Por qué? porque los últimos 2 años. Chinos. A ver, no. Mira, Rolls te lo he puesto aquí. Rolls es una gama entre Conus y Bushnell. Una gama media. Visores de entre 600, 800 euros, 900, por ahí andan. Depende del modelo. No es mala marca. Ventajas: tiene una óptica bastante nítida, tiene un factor interno de luminosidad en torno del 94%, ya se acercan mucho a visores de gama media alta. Están probados con calibres bastante contundentes como la mayoría de los visores, son muy duros. Desventajas:
son un poquito duros a la hora de la magnificación de aumentos. La torreta balística que tienen, dejan algo que desear. Es decir, a la hora de centrarlos, yo me he dado cuenta que son un poco endebles la torreta. Cuesta un poco y aparte es poco orientativa. Pero eso, por esto no indica que si a esa persona le ha gustado, cómo se ve, el campo de visión que tiene, la cruceta, no lo compre, porque es una marca fiable. Sí, pero por lo que tú estás diciendo, siendo de los realistas, con el mismo precio, igual mejores elecciones que esa marca. A ver, yo personalmente para cogerme un ROR, es que no me ha puesto ni modelo, pero para cogerme un ROR me cojo un Konu Glory. Yo hablo claro y sincero. Más que probado, más que testeado, más que estudiado. Yo, personalmente. Pero claro, a lo mejor la criatura va de la armería que tiene cerca, tiene ROR, y si está trabajando con ROR y no tiene Conus. Y lo tiene para verlo, pues no es mala opción, en resumen. Venga, pasamos de sección. Balística, calibres y munición. Tragacete 1. Gracias por la sección y por la información. Habéis dicho que vuelve la punta Nosler en BST cargada por Federal para el 270 Win. ¿Me podéis informar, por favor? Me interesa. Esto creo que lo dijiste tú, lo de la BST. ¿Puede ser? Sí. Vale. ¿Por qué? Porque yo no hablé de la BST, yo hablé de la Partition, ¿vale? Que es diferente. Pero bueno, en resumen, es una de las mejores puntas que existen, ¿vale? La Nosler BST, sobre todo para tiro de precisión. El problema, pues que fue fugaz. Entraron y conforme entraron, y más en el calibre que tiraba Sergio, el 270 Winchester Magnum, conforme entraron, estuvieron muy poco tiempo, yo le calculo mes y medio y otra vez se han quedado sin stock. Hablar en cuanto al tema de la punta, este hombre la conoce, simplemente deduzco que lo que quiere saber es si ha vuelto a incorporarse en el mercado. Sí, es lo que quiero saber. Y no, fue fugaz, duró muy poco, yo llegué a vender alguna caja de balas, pero uno de los que le vendí 3 cajas me pidió 15. O sea, fue como un amor de verano. Trajeron un estocaje, voló y ya está. Intenso, pero corto. ¿Qué pasa? Que, mirad, Nosler es una marca de puntas buenísima. Actualmente la está trabajando mucho Federal y está buscando proveedor en España. Para el tema de la recarga, sobre todo, y para importar su propia marca. Pero está costando mucho porque lleva muy buena gama, pero nadie pega el arreón. Pero el día que lo consigan es muy buenas puntas las Nosler. Siguiente. Venga, Juanjo Alba Montes, 3109. Buenas, enhorabuena por tus vídeos. Ibas a aclarar una cosa y al final te interrumpieron, que eso sería mi hermano, seguro. Porque yo no. Y se quedó en el aire. Te agradecería si lo aclarases el eterno dilema de que es mejor un canal profundo y que atraviesa el animal, o ancho y que toda la energía se quede en el animal. Esta pregunta es muy buena. No, la pregunta es buenísima. Si me veis algunas veces leer, ¿vale? Y no decirlo así de memoria, no por nada, es porque como me pongo a desarrollar, o sea, me extiendo demasiado. Nos consta. Y claro, entonces muchas veces prefiero, de verdad. Cuenta tú también. Escúchame, a veces me pongo a escribir y hago un folio entero y luego empiezo a resumir y al final me quedo con el resumen. Bien, mira, muy buena pregunta. Bajo mi experiencia es mejor que se quede toda la energía en el interior del animal, que por ello no significa que no produzca un buen canal balístico. ¿Vale? Pero ojo, depende de la punta, calibre y peso, como siempre, estamos generalizando y el generalizar no es bueno. No. En algunas puntas es mejor crear canal balístico por ambos lados, lo que le denominamos que entre y salga la punta, para poder pistear, pero en rasgos generales, yo si tengo que elegir, prefiero una punta que se quede toda la energía en masa, que lo hemos hablado muchas veces, el famoso shock poder de parada, canal cavitacional dentro del animal. Al final le haces más destrozo, ¿no? Mucho más. Y frena más. Y eso se consigue con una punta blanda. No tiene por qué. Depende de dónde impactes y del tipo de animal y calibre. Porque a veces una punta más dura, tocada en hueso, retiene más, genera muchísimo shock cavitacional interno, hace muchísimo daño, lo que una punta blanca se desintegraría y se quedaría en el primer 20% del animal. Ya. Por eso digo que depende. Pero en rasgos generales y en resumen, yo prefiero que se quede la punta dentro del animal a que salga. Ejemplo práctico, ya que habéis contado. Rececho de hace 4 días con 2 señores, a 2 hembras de Arruy. Animal que está de lateral y le digo, espera. Se ponía en oblicuo y ya casi se iba. Y el señor estaba un poco nervioso y dije, ya donde se van a meter no le podemos tirar. 100 metros aproximadamente. Calibre 300 Winchester Magnum. ¿Vale? Punta Federal Power Shock. En este caso, por la circunstancia en concreto, sobra. ¿A dónde voy? Calibre. Tiro horroroso. Dispara, o sea, lo tiene a huevo, y ¿dónde dispara? Lo de siempre, ley de Murphy, justo cuando el animal casi se pone de culo. En esa décima de segundo que decide él de apretar el gatillo, el animal pasa de estar de lado a ponerse de culo. Y a cámara lenta lo tengo grabado en el teléfono, le pegan justo en el culo, en el muslo, en el jamón, literal, perdón.
en el jamón. Yo, si hubiera sido un calibre tipo 308, te soy sincero, un 243, un 270 Winchester hermano, un 270, digo malo, ya tenemos un problema. Ya está, ya no, es que no lo cojo. Pero sin embargo, yo estaba a una Federal Power Sound me sobra esa punta, 180 grains. El chico dice, levantó un montón de polvareda, luego lo vimos a cámara lenta el vídeo, como ¡pum! Y se levanta la polvareda. Y le dije, no te preocupes, el animal está muerto a 30 o 40 metros. José, casi un tiro malísimo. Digo, pero lo has cruzado. Has generado todo el canal cavitacional en todo el animal por dentro. Ni una gota de sangre. Pero nada más fue asomarnos y a los 35 metros le vimos un cuerno, salía así en relieve y parte de la cabeza. Ahí estaba muerto. La importancia a veces de ciertos calibres ante estos tiros tan malos, ¿vale? Por eso, ¿aquí a qué me refiero? Que se quedó toda la energía dentro y el animal lo destrozó. A este que viene ahora le vamos a tener envidia más de uno. A Manu Teman. Me he mudado a Noruega. Y tengo intención de empezar a cazar por aquí. Bien haces, hijo. He hablado con cazadores de mi zona y me recomiendan comprar un rifle como el Tikar T3X Lite, muy popular en el país, en calibre 6,5 por 55 SE. Este calibre lo usan para todo, que es curioso esto, ¿eh? Sí, sí. Desde urogallos hasta el alce. Sí. ¿Conocéis las cualidades de este cartucho? Lo utilizan también para tiros largos a larga distancia. Yo este cartucho lo he centrado, el otro, por curiosidad, ayer mirando en el programa cinco rifles diferentes, centrado de este calibre, siempre, uno de aquí de España, de un señor español, y los otros 4 de caja larga, suelen ser rifle de caja larga. Los otros 4 han sido de señores que vienen del norte, con la licencia de armas europea, y se vienen a España y se traen este calibre. Nórdicos. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando se lo traen aquí, por amor lo conservan, por tema práctico lo acaban descartando muchos de ellos, ¿eh? 6,5. He hecho un pequeño resumen porque es un calibre para hablar de además, es un calibre muy tenso, un calibre muy bonito, pero un 6,5. Bien. Pero eso es igual que el Creedmoor ese, ¿no? No. Es diferente. No, es diferente. El calibre, el 6,5 por 55, denominado calibre sueco o sueco, ¿vale? Su nombre en sí es el 6,5 55 Swedish Mauser, ¿vale? Porque es quien lo crea. Te cuento un poco sobre este calibre. Ventajas. Coeficientes balísticos altos, ¿vale? En calibre 6,5 destaca por proyectiles largos y aerodinámicos, pero no es un 6,5 Creedmoor. No es parecido al 6,5 Creedmoor. Excelente estabilidad. Es un 6,5, con lo cual normalmente son proyectiles muy estables. Históricamente famoso por su precisión. Muy utilizado en tiro, en aquella zona, hasta 900 y 1000 metros. Vamos a poner entre paréntesis y en rojo, tiro, no caza. Vale. Obviamente un animal pequeño tipo corzo o un urogallo a distancias largas no vas a tener mucho problema. ¿Vale? Bien. Retroceso moderado. Entonces estamos describiendo las ventajas. Gran regularidad balística, es decir, con diferentes tipos de puntas tenemos en la mayoría de ellas, buen coeficiente balístico y muy buena precisión. Por eso lo de un rifle muy utilizado para el tema de la precisión. Bien, ahora, algo que no te va a gustar. Le digo a la persona que nos escribe. Limitaciones. No es un Magnum. Con lo cual, tiene sus limitaciones quirúrgicas. ¿Qué son? Pero es que lo que no entiendo yo, que puedo matar un urogallo y un alce, tío. Sí, escúchame. que es escúchame. exagerada la Los alces diferencia. se matan, sí. Con una piedra los puede matar. Los alces, todo depende de la distancia y del contexto. Hombre, ya, sí. Vale. Los alces, de hecho, en la zona en América es muy típico en la utilización del calibre 308 para los alces. Muy típico. Pues Y la tiro utilización corto. del 270, claro. Ahora, mira, velocidades. Habla un poco de especificaciones técnicas. Velocidades que rondan entre los 790 y 850 metros segundo. En un 6,5. Puntas que montan entre 130 y 156 grains. Una de las más típicas en el país, como buena marca, es Saco, típico de la zona, ¿vale? La Game Gear Pro de 130 grains. Muy bien. Distancia máxima ideal para animales por debajo de 70-80 kilos, 300 metros. Muy parecido dentro de la línea de los calibres 6,5. Hostia. Distancia máxima para alces, ojo, 100 metros. Claro. Es que, mira, si yo sabes. Y ojo, Con la piedra, como dice mi hermano. y ojo, lo digo en bien grande, con los alces tiros quirúrgicos, Claro. debido al gran porte y masa del animal. Es que como le pegue barriguero a 100 metros, olvídate del alce, Entonces, ¿qué olvídate. pasa? Que el alce se trabajan dos tipos de disparo, que son el disparo al cuello y el disparo perfectamente colocado en codillo, buscando la zona
medular del corazón, que se llama, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este calibre te permite hacer esos disparos porque tiene poco retroceso, un retroceso muy moderado, es muy quirúrgico y es un calibre que te permite poner el tiro donde quieras, ¿vale? Entonces, hemos dado un poco la explicación de este calibre y perfectamente válido y muy utilizado en el país porque al final esto se denomina lo que muchas veces hemos hablado de los calibres vintage o los calibres establecidos por cultura en el país. Y no los cambias, que yo conozco más de un noruego y... O sea... Una pregunta rápida, José, que siempre he tenido yo la duda. ¿Qué es más sencillo a la hora de abatir un animal o que se quede sobre su huella? ¿Que el animal sea pequeño, siendo más la dificultad de disparo, pero al ser más pequeño la bala puede hacer más destrozos? ¿O que sea un animal más grande, siendo esto más fácil de darle y centrar un tiro en la caja, un tiro quirúrgico? Siempre con un animal más pequeño y de menos. Es una relación de fuerzas, se llama. Siempre con un animal pequeño vas a tener más probabilidad que se quede sobre sus pasos que con un animal grande, aunque utilices calibres contundentes. Y siempre os voy a recordar esta frase. Para una de las revistas para las que hago artículos, se intentó con un veterinario hacer 10 tomas de contacto con 10 animales y nos fue imposible porque cada uno se quedaba sobre sus pasos o no en función de una circunstancia completamente diferente. Sí. Que le pillaba el corazón lleno, que le pillaba a medias que estaba vacío, tenía una patología crónica del riñón, tenía un tal de osteoporosis, cada uno tenía una historia, con lo cual... generalizar es muy difícil, claro, pero en resumen es más fácil. Si tú haces una estadística... Yo te lo decía por el típico tiro a 200 metros a un zorro o el típico tiro a 200 metros a un ciervo, como el tiene la serie ahí en los Pirineos. A ojos cerrados y con ese ejemplo que me has puesto, el zorro en el 90% de las veces se va a quedar sobre sus sombras, sí. Antes que un ciervo del Pirineo. Vale. Vamos, chicos, que si no... Dale. Otro buen programa. Javier Cabello. Tengo una pregunta. ¿Cuándo habéis hablado alguna vez que al disparar una pieza muy cerca ha pasado el efecto aguja? ¿Puede ser que esto pase porque la bala no ha sufrido casi rozamiento con el aire y esto provoca que la bala no se caliente y un material frío se deforma menos? ¿Influye la temperatura y cómo lo hace? Sí, la respuesta rápida es sí que influye, pero eso pasa en absolutamente todas las balas. Y ten en cuenta que al final... no porque una bala vaya más tiempo volando se va a calentar más. Claro, porque el calor lo coge en el cañón, ¿no? El calor lo coge entre el rozamiento con el cañón y la salida a la atmósfera. Es decir, en cuanto sale de la boca del cañón. Correcto. Y sobre todo lo que se denomina el power on, que le dicen algunos americanos, que es el mayor momento de potencia del proyectil, que es los primeros 50 metros, que es cuando más velocidad lleva. Bien. Luego va perdiendo temperatura. Luego va manteniéndose, no perdiendo. Va, digamos, manteniéndose, exacto, y a menor velocidad que va adquiriendo, va perdiendo también temperatura, por supuesto. Ese fenómeno es parte de él, pero hay más que se tienen que tener en cuenta. Mira, hay muchos factores que influyen en la física del proyectil. Pero los que se pueden producir, denominando el efecto aguja, desde tiros muy cercanos, lo que hemos hablado muchas veces, a tiros de más de 300 metros. Es decir, un tiro con efecto aguja no solo se tiene por qué producir a 25 metros, también se puede producir a 300 metros, y Sergio lo ha comentado alguna vez, lo que te ha pasado a ti con la Tip Strike. Este fin de semana, la cierva esta, que estoy tirando a una corza a 580 metros, de repente me sale una cierva a 150 metros, con los clics mal, le tiro por encima, corrijo porque la cierva es una cierva joven, ni se asusta el tiro ni se mueve, le tiro el segundo tiro ya, poniendo los clics a cero, le tiro, ¡fum! Ni inmutarse. ¿Y estaba a cuánta distancia? 150 metros. Sí, pero tiraste con un PRC. Sí. Ni recibir, o sea, ni acusar el tiro. Digo, ¿qué pasa? Y me dice Kenten, no lo has tocado, tío. Digo, pues escúchame, paramos porque le he apoyado en el suelo. Digo, se han movido las monturas, algo ha pasado. Algo pasa. Viene la cierva para nosotros caminando. ¡Fum! Susto, desmayo. Muerta. Hostia, ¿qué pasaba aquí? Pero, será por eso. Pero es que fuimos allí, y ya lo más curioso de todos, ¿te puedes creer que no tenemos cojones de encontrar el tiro? Claro. ¿De la aguja que hizo? ¿Sabes por qué sucede Se ha esto? cerrado justo prácticamente, al mismo tiempo que ha entrado se ha cicatrizado. o sea, Se llama, mira, en el animal... Eso es verídico, eso me pasó bien el sábado por la tarde. Hay tres tipos de consistencia en el animal en los tiros. Tenemos el tiro de tejido blando, muy blando, mejor dicho, que son la zona visceral. El tipo de tejido blando, que es la zona de pulmones, ahora os explico el porqué, pulmones, riñones, y el tipo de tejido duro, como puede ser la estructura ósea. El mejor impacto de bala de cualquier bala siempre es la estructura ósea. Totalmente. Bien.
El tiro, la zona muy blanda le denominamos a la zona en la que, si vosotros estáis rajando un animal, si os dais cuenta y quitáis la piel de la zona lateral, de la paletilla y de todo esto, nosotros, esa piel tiene una densidad y detrás tenemos músculo, pero ¿cuánto músculo hay en la zona de las vísceras? Prácticamente nada. El saco visceral. Entonces, eso es la zona muy blanda. Esas es donde se suelen producir estos efectos que dice Sergio. Entra entre costillas en la zona blanda, no la muy blanda, traspasa la zona de pulmón, sale por el otro lado, entre costillas siempre, provoca un shock cavitacional interno, pero no es suficiente como para que el animal se entere. Pero obviamente se produce un fallo multiorgánico posteriormente, que el cual hace que el animal caiga. No te lo puedes ni imaginar. La reacción del animal, además te digo, era una cierva del año pasado, jovencita, no sé, 100 y pico kilos. Pero es que la reacción del animal es no haber recibido el disparo. O sea, además hace así, ella se viene para nosotros, mueve la cabeza como diciendo, ¿al que ha pasado algo? Empieza a perder las patas delante, ¡plá! Y de repente dice, coño, que me han matado. Pero es que llegamos allí, ¿me puedes creer que no teníamos cojones de encontrar el tiro? Que no encontrábamos sangre. Digo, ¿qué ha pasado aquí, tío? Ya empezamos a pensar, incluso, el cabrón, tengo un amigo que es un poco cabrón, Sí, que me dice, tú le has dado un infarto, no lo has tocado. Sí, ¿sabes? Es lo que se suele decir. De los dos tiros. Me dice, le ha dado un infarto, no lo has tocado. Y digo, y hubo un momento que digo, coño, que no. Y de repente, moviéndola, al final empieza a de esto. La sangre. Un poquito, tampoco Sí, te creas sí. tú que era de. Y digo, hostia, esto es increíble, tío. Ese efecto... Con el 7 PRC. Con el 7 PRC. A 150 metros. Por eso, muchas veces, luego hablaremos de peculiaridades del PRC. Este factor se ve mucho, si miramos vídeos que hoy hay mucha información gráfica, este efecto se da mucho con la caza con arco. La caza con arco con punta de doble hoja, ¿vale? Que ya hablaremos un programa porque yo también cazo con arco y hablaremos de ello. En la caza con arco se ve Eres mucho más este completo, efecto. José Gabriel, que eres completico. El Mira, Leonardo da Vinci de la caza. Tirar animales, eso me ha pasado no una, muchas veces. Tirar animales, tú ves perfectamente qué pasa el animal y el animal lo único que ha hecho es así y sigue comiendo. Y de golpe a porrazo empiezas a ver el latido, la sangre saliendo y el animal... Claro, como no hay pero ruido, todo no, eso a los prácticamente. 15-20 segundos, no al momento. Y ¡pum! Y se queda sobre sus patas. Pero no hay Hay ruido. mucha información gráfica sobre eso. En Pues resumen, acabamos de esto. hay muchas factores que se pueden dar. Entre ellos, sobre todo, el factor aguja se da cuando entra en tejidos blandos o muy blandos y no toca estructura Las ósea. 3 que hay y la última del PRC. Sí. Ahora estas 3 y la última del PRC. Bueno, esta también la podría contestar casi yo. Porque... Contéstala tú. No, lo digo... Ya verá. Lo digo por lo que José... Por Dale. por las cosas que José me ha Te contado. hago yo ¿Quieres que te haga yo la pregunta? Dale, házela. Miguel Pérez, que también Miguel Pérez bebe tal. Acabo de comprar un Browning X4 Hunter en 7 mm Remington Magnum para batida y ocasionalmente recechos en montaña. Para batida lo voy a poner a tiro con la Cornady SST de 162 grados. Por eso lo decía, porque mi pregunta es si esta misma bala me serviría para los recechos. Sí. ¿Por qué? Porque me lo ha dicho José. Buen programa. Un saludo desde Asturias. No, básicamente. A ver, Yo la tengo para todo. Me la he últimamente, muchos de la gente que nos llama para hacer consulta o Yo para creo que comprarnos Jornady algo, tiene que poner en nómina. eso le iba a decir yo, hay que hablar con Jornady y espabilaros, Y porque además, esto... ¿sabéis quién creó los calibres PRC? Jornady. Jornady. Bueno, No es por nada, pero yo creo que te estamos queriendo mucho, ¿eh? O sea, que era una infusión eso de Jornady. Os comento, mucha gente de lo que nos está llamando me hace mucha gracia porque me dice, adivina qué rifle te voy a pedir. ¿Qué calibre se refiere? Y yo tu calibre favorito. Y adivina qué munición te voy a pedir, tu munición favorita. Ya hemos quedado con ese cachondeo. Bueno, en resumen, mirad, aquí les doy 2 datos técnicos para que la respuesta es, por supuesto, compañero, si te sirve de algo, es mi bala habitual para los recechos con el 7 milímetros, buen coeficiente balístico, buen factor de estabilidad giroscópica, que lo vamos a hablar ahora y esto es muy importante, saca eso. Esto que veis aquí es la Biblia. Esto, para las personas que quieren tirar a larga distancia, es casi no, de ahí vienen los coeficientes balísticos, más importante que un buen coeficiente balístico, porque vienen de aquí. Factor de estabilidad giroscópica, lo vamos a hablar ahora. Vale, y le digo, el factor de estabilidad giroscópica en 7 milímetros de la Hornady SST de 162 grains es de 2,29, que es un factor de estabilidad altísimo. Con lo cual es perfectamente válido
para recechos. Buena expansión, lo tiene todo para no dejarte con mal sabor de boca en tu jornada de caza. Bien. Sí, con el Ola ya me tenías. Sí. Como en la película de Jerry Maguire. Con el Lola ya me tenía. Ahora, Sergio Osorio Terraga, para el siguiente vídeo sería muy interesante que comentarais el tema del cartucho bala en escopeta sin cañón rayado. Yo tengo una repetidora y ando muy perdido en ese tema. Me parece Muy buena pregunta. muy buena pregunta. Me alegra que nos hagas esa pregunta, Sergio. Vale, ¿me descuelgas lo de atrás o me voy ahí y me graba? Ponte aquí. No, pero lo que pasa no, espérate, te lo descuelgo. Vale. ¿Lo tienes? No, simplemente está pasado, José. Ah, vale. La argollita, eso, ya está. Como ya caza al vuelo. Mira, Póntelo ahí, pero que se te vea a ti por lo menos. vamos a ver cómo lo hacemos esto para que se me vea. Se ve, De pie. Cuidado Te toca con la ponerte- cámara. te toca ponerte de pie. Vale, mira. Bien, colócalo ahí y lo explicamos por encima. En primer lugar, detalles técnicos. En primer lugar, siempre se debe de, a ser posible, porque yo sé que me va a decir más de uno que tiene una escopeta de choque fijo paralela o superpuesta, tirar de 3 estrellas hacia arriba, 3, 4, 5 o cilíndrico, por seguridad en el ánima lisa. Segundo, aquí tenemos diferentes tipos de balas de escopeta y tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer. Es decir, si vamos a tirar en gatera, si vamos a tirar polivalente 40-50 metros o si vamos a literalmente hacer un rececho con escopeta y queremos tirar a 70, 80, 90 metros. Vamos a explicar diferentes tipos de balas. Aquí podéis ver lo que son las agrupaciones según distancia. Aquí tenemos la bala, la Saga Star, y aquí tenemos la agrupación a 35 metros. Aquí tenemos la Saga Sub 12 y tenemos 2 tiros a 50 metros, aquí impactados. Aquí tenemos a 25 metros los típicos tiros, entre comillas, a tenazón con una bala maciza. Y aquí la tenemos. Luego tenemos la Saga Bólido a 35 metros. Y ahora os doy mis conclusiones de todo esto. Aquí tenemos la típica, la Royal MG a 35 metros. Aquí tenemos una de las balas, para mi punto de vista, que mejor trabajan, que está costando encontrar la Rodwell en el mercado español, ha sido muy común, pero ahora cuesta encontrarla. La Rodwell Breneke a 50 metros es bastante precisa y de una parada muy buena, 31,5 gramos. Aquí estamos trabajando, si os dais cuenta, en gramos. Aquí no trabajamos en grains, porque si no sería una cifra disparatada en grains. Aquí tenemos la GB Breneke, 50 metros con 39 gramos. Un poder de parada bastante considerable ya con 39 gramos. Y aquí tenemos la archiconocida bala flecha, la Sauvestre. A 100 metros, ojo, tenemos 2 disparos. Uno que pega aquí y otro aquí. Si os dais cuenta, esta diferencia que tenemos aquí, 10 centímetros a 100 metros, es más que considerable la agrupación. Que obviamente a 100 metros, con el punto de mira solo de la escopeta, tapamos todo esto, con lo cual puede ser hasta incluso fail human, o sea, error humano más que otra cosa. Aquí tenemos la Rubin Sabot a 50 metros. La GB Slug, una de las balas más vendidas que hay en el mercado, a 35 metros, porque te viene saliendo sobre 17 euros, 10 balas vienen en una caja. Y aquí la Remington Slug a 50 metros, también muy buena agrupación. Como puedes ver, hay gran cantidad de balas. Esto es solo una pequeña representación del mercado. Yo en qué me centraría en 3 tipos de balas. La bala de tiro a tenazón, una bala tipo hueca, tipo hollow point. Si es un tiro de gatera de 7, 8, 10 metros es demoledora. O esta bala de aquí. La Royal Breneke a tiros por debajo de 40 metros es muy buena bala. Entonces vamos a tener 2 segmentos, tiros por debajo de 50, 40, 50 metros y tiros por encima de 50 metros. Yo no me quedaría más que con la Breneke, tiros por debajo de 50 metros, y la Sauvestre, tiros por encima de 50 metros, hasta 100 metros. Porque si no te vas a volver loco y céntrate en diferentes tipos de balas Breneke, la que tengas en tu armería, preferiblemente si es un poquito más largo 32 grains, un poquito más largo me refiero a tiros de 40 a 50 metros, si son tiros por debajo de 30 metros, más poder de parada, más masa, 39 gramos, ¿vale? Y esto es un poco la explicación. Y siempre recuerda, de 3 estrellas a 5 estrellas o cilíndrico. Ojo,
Te podrán decir, es que tengo una paralela con 1 y 3 estrellas. No pasa nada. La mayoría de cartuchos bala no vas a tener problema. Pero recomendación que con la de 1 estrella no metas bala de densidad de masa muy grandes. Es preferible tirar balas de 31, 32 gramos antes que de 39 gramos. Y si tienes alguna duda o miedo, tira una bala subcalibrada, que es esto. La bala subcalibrada básicamente sale así como lo estáis viendo. En el aire estos 2 pétalos se abren y sale esta flecha, es como si fuese una flecha, sale girando un poquito, con lo cual es más aerodinámica. Tiene menos masa, como podéis ver, entre comillas, tienen menos pegada. De hecho, en comparativa de esta y esta, y yo lo comprobé en Marruecos cazando el jabalí, yo dejaba más jabalíes pinchados con la sauvestre a tiros de 50-60 metros que con este tipo de bala Breneque, pero que lo sepáis, con 1 estrella tira una bala subcalibrada si tienen la posibilidad, pues es una bala que no ejerce tanta presión en el cañón, y con 3 estrellas tira un tipo de bala Breneque. Ahí tenéis un poco la explicación de balas de escopeta. Bueno, Pues venga, vamos al último bloque y ya damos paso a lo que damos paso. Bloque final, larga distancia y el debate del PRC. Don Judogo, agradeceros vuestro esfuerzo y dedicación. Me gustaría recibir vuestro consejo o una duda. ¿7 milímetros de Remington Magnum o 7 PRC? Quiero adquirir un nuevo equipo destinado a disparos entre 300 y 500 metros. Fauna española. Muchas gracias. ¿cuál es este último? La última, el último bloque. Ah, vale. Bloque Ya con final. esto damos paso ya al PRC. Larga distancia y debate PRC. Perfecto. Por abajo del todo. Sí, pero es que la de arriba es importantísima. La púa Magnum. Sí. Vale, pues Vamos a responder estas dos rápido. Neftalia Costa Gómez. Excelente programa, sin duda técnicamente excepcional. Por cierto, ¿qué pensáis del calibre 338 LM, la púa Magnum, para tiros de 800 a 1000 metros sobre caza en España? Vale. Antes de salir en el año 2018 con la casa Hornady, que saca los calibres PRC, que lo vamos a explicar ahora lo que es, vamos a hacer el especial PRC. Antes de salir los calibres 300 PRC, sin duda alguna en España, el calibre más óptimo para tiros de tan larga distancia era el 300 Winchester Magnum. Pero en las personas que obviamente querían tirar muy largo con algo de estabilidad y meter masa, meter peso en proyectil, trabajaban con el 338 la púa Magnum, sobre todo con el Blaser, con un Blaser R8. Bien. El 338 la púa Magnum ha sido desbancado a día de hoy por el 300 PRC. Y os voy a explicar los principales motivos. El 338 la púa Magnum, la munición es mucho más cara y difícil de encontrar. Punto 1. Punto 2. Los rifles son mucho más caros. Normalmente, ya te digo, yo todo el que conozco, yo personalmente, hay más marcas. ¿Pero la púa qué es? La púa, el modelo de ese calibre en concreto. ¿Vale? Está el 338 Winchester Magnum, que es muy utilizado en caza también. Y está el 338 la púa Magnum. El otro día, para que te sitúes. Rafa Carrillo, creo que el otro día salió. Lo vi en un vídeo que estaba tirando con un la púa Magnum. Sí, ahora está con los la púa, sí. Bien, la púa. El 338 la púa Magnum, para que lo entiendas, es el calibre, el calibre utilizado por los snipers en la zona de cuando estaba trabajando en Irak y demás, cuando batiéndose récord de 3.500, casi 3.500 o 3.800 sobre blanco humano. Joder. Ojo, con un 338 la púa Magnum. Por supuesto, con puntas match, o sea, puntas de tiro. O sea, que la película esa de La Leyenda seguramente tiraría con ese. Seguramente. Entonces, en la púa Magnum estamos diciendo el tema de las ventajas, que puedes hacer, tiros súper largos, muy estables, con pesos muy altos de punta. Ahora diremos los pesos. Pero a raíz del 300 PRC y sobre todo la clave que ha dicho, no va a tirar, va a cazar entre 800 y 1000 metros. Y en España, es decir, los animales que tenemos aquí, los rifles son mucho más caros, como he dicho. Yo conozco a 5 personas con la púa Magnum y las 5 tienen un R8, todos tienen Blaser. Vale. No se necesitan puntas tan pensadas para caza en España en esas distancias. Como trabaja, ten en cuenta que este trabaja entre 250 y 285 grains en la púa Magnum. Mucha dificultad de encontrar puntas de caza, bastante. Cuesta mucho de encontrar puntas que tengan un buen shock de parada, una buena expansión. ¿Más que los PRC? Sí, hombre, mucho más.
A ver, el PRC ahora mismo está empezando, pero el 338, encontrar puntas de caza, te vuelves loco. Los recargadores tienen más ventaja, pero munición comercial, cuidado, ¿eh? Luego, ¿cuántas armerías vas tú de España? ¿A cuántas? Y le dices, dame una punta de caza X del 338 de la Puma Magnum. ¿Cuántas? El 90% de la gente que tira con 338 de la Puma Magnum recarga. Y se pone sus puntas. Vale. Mucha dificultad de encontrar puntas de caza para la recarga. La mayoría que sí se encuentra son puntas match, que es para lo que está diseñado el calibre, para tiro. Para coger, como el otro día me decía mi amigo Julio, un abrazo, que hablamos mucho del programa y es un gran tirador y una gran persona, vive en Madrid, de meter a 1500 metros, y no te exagero, 4 o 5 tiros en esto. Sí. Acojonante. En esto que estáis viendo aquí. Con puntas match, ¿vale? O sea, son puntas aerodinámicamente especialmente diseñadas para el tiro, no para la caza, no para la expansión en caza. Con lo cual, en resumen, con el 300 PRC, con puntas de entre 212 y 220 y pico grains, trabajamos esas cualidades de tensión, energía y poder de parada entre 800 y 1000 metros, siendo mucho más económico el arma, muchísimo, armas de 2.000 y pico euros, tipo Vergara, tipo Christensen. La adquisición de munición es bastante más económica y está relativamente fácil de encontrar, aunque todavía falta mucho abanico, pero mucho más fácil que el 338. Y sobre todo el tema de la pegada, el 338 de la Puma Magnum tiene una pegada importante y el 300 PRC la corrige, con lo cual por eso entre esos motivos ha desbancado el 300 PRC al 338 de la Puma Magnum para caza. Bien, la siguiente pregunta. La que te he hecho antes del PRC. Sí, la que has dicho antes. Espérate, que te la repito. Perdona, es que Esa pregunta es la última, ¿La porque ya de vamos a 7 dar... milímetros o Usted recibe 7 PRC? Sí, 7 milímetros de remito o 7 PRC, que quiere comprarse un equipo nuevo para disparos entre 300 y 500 metros, pero para fauna española. No se la respondas. Vamos a empezar con los PRC y que él mismo saque la conclusión. Vale, venga. Qué presentador tenemos, qué una maravilla. Es una maravilla, tío. Vamos con los mucho PRC. Bueno, empezamos con monográfica de PRC extendido. La otra vez sabéis que hicimos un pequeño avance que se quedó, lógicamente, como es un avance, no se muy pudo corto. incidir mucho ni ahondar mucho. Hoy vamos a hacer una cosa ya más extensa para todos los que lo habéis pedido y lo estáis esperando y tenéis esta duda como este compañero. Vale, vamos a empezar con los PRC, pero antes de empezar con los PRC, vamos a incorporar, sabéis que cada programa intentamos incorporar un concepto nuevo para que la gente aprenda. Antes de empezar, José, una pregunta. ¿Tú estás contento con el PRC? Mucho. Vale. Bien, continuamos. Que sepáis que Sergio, a raíz del programa cortito, mínimo, esos 2 minutos que hablamos de PRC, le metimos el gusanillo en el cuerpo. Y ese gusanillo se ha convertido En 17 rifles PRC. Es que ese gusanillo que vosotros escucháis aquí, en vivo y en directo, José Gabriel también lo transmite a través de audios por WhatsApp. Por WhatsApp. ¿Audios? Subliminalmente. Audios imposible. Subliminalmente. Son cortos. Son podcasts. Hablo de audios de 12, 14 minutos, pero... Podcast. Son podcasts. Intercambiamos, antes de tomar la decisión, intercambiamos Bueno. mucha información y al final lo convencí y está muy contento. Bueno, en resumen, mirad, ahí hablamos mucho del coeficiente balístico, lo podemos encontrar escrito en sus siglas anglosajonas como B.C, Ballistic Coefficient, o lo podemos encontrar escrito como CB en algún texto que es coeficiente balístico. Bien, eso es muy importante, pero ya dijimos anteriormente que era el coeficiente balístico, pero más importante aún es el SF en sus siglas anglosajonas o SF, sí, o F, factor de estabilidad, el FE en sus siglas escritas en español. ¿Qué es el factor de estabilidad? Bien, vamos a empezar. Vamos a poner esto, hazle aquí una pequeña imagen, que lo vamos a explicar ahora con detalle. Estos son diferentes fenómenos que tenemos que tener en cuenta siempre con el tiro de media y larga distancia. Estos fenómenos a 100 metros prácticamente ni nos vamos a enterar, pero estos fenómenos a 300, 500, 700 metros son altamente importantes. Bien. Vamos a ver, fuerza de estabilidad. Tenemos en el factor de estabilidad 2 tipos de fuerzas. Tenemos la fuerza de estabilidad y la fuerza de desestabilidad, o la fuerza de estabilización y la fuerza de desestabilización. Vamos a imaginarnos una balanza.
Una balanza en la cual una nos intenta tener una serie de factores para que todo salga de maravilla y las otras nos intenta joder para que todo salga fatal. Bien, el factor de estabilidad se mide en numeración, en la cual un factor de estabilidad 1 es muy difícil de verlo, pero se podría dar. ¿Qué significa? Que se están equilibrando las fuerzas. Todo lo que me está saliendo de maravilla, por aquí hay otros factores que me lo están intentando joder. Y se queda en neutro, ni para ti ni para mí. ¿Eso qué es? Una patata. Eso no vale ni para tirar. Puede valer para tirar a 40 metros para frenar algo, pero no vale para cazar y mucho menos para tirar. Bien, un factor de estabilidad 1,1, 1,2 es un factor de estabilidad pésimo, bajo, pero bueno, para tirar a 100, 150 metros se podía medio asimilar. Entonces, ¿cuál es el factor de estabilidad ideal para caza? Todo aquel proyectil que nosotros en nuestro cálculo balístico, que lo tenemos en todas las calculadoras balísticas y reflejado en las características técnicas de cada bala, nos ofrezca entre 1,3 y 1,6. 1,3 a 1,6, 1,3, 1,4, 1,5 son factores bastante decentes. 1,5 ya es decente para poder tirar en torno a 300 a 500 metros máximo. Ahora, en cuanto nosotros queremos pasar de 500 metros, tenemos que irnos a un factor de estabilidad. Si puede ser superior a 1,8, ideal más de 2. Y si ya queremos hacer tiros precisos a 1000 metros, tenemos que irnos a un factor de estabilidad, si puede ser superior a 2,3, 2,5 y lo ideal es 2,8. Entonces, dentro de estos rasgos, que todas estas informaciones que tenemos aquí escritas en la web, ya las iremos subiendo porque, claro, aquí estamos en un vídeo y hay mucha gente que igual se le pasa algo, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Bien, vamos a explicar qué son los fenómenos de las fuerzas de estabilidad, digamos. Bien, nos vamos a centrar en tres, que son las revoluciones por minuto, las RPM, la velocidad de empuje y la masa. Importantísimo. Las revoluciones por minuto las podemos ver aquí en esta imagen. Aquí las tenemos. Es la capacidad que tiene el proyectil, el número de vueltas, la velocidad con la que gira sobre sí mismo, son las revoluciones por minuto, que esto lo habremos escuchado en muchos factores, en el tema del sector automotriz y demás. Es decir, la velocidad que gira el proyectil, las RPM, son importantísimas. A más RPM gira un proyectil, más estable es. Bien, eso como norma general. Luego veremos que si gira demasiado rápido puede llegar a ser contraproducente a determinadas distancias. Pero por norma general, un proyectil que te gire, un ejemplo, me lo invento, a 3000 revoluciones por minuto y otro que te gire a 4500, el de 4500 va a ser más estable que el que te gire a 3000, porque está luchando en la presión gravitatoria, está luchando para perforarla y mantenerse estable el proyectil. Esas son las revoluciones por minuto. Vale. Ahora seguimos con... Mirad, en revoluciones por minuto. Esto viene muy relacionado, la velocidad que imprime un proyectil, que lo hemos hablado muchas veces, la gente tiende a pensar con la longitud del cañón. ¿Cuántas veces lo hemos hablado aquí? No. Esos son rasgos muy genéricos. Va más, y lo hablaba Sergio, la primera pregunta que me dijo, José, con los PRC, ¿por qué tiene un cañón tan corto? ¿Te acuerdas? Sí. Bien, ¿por qué no necesita un cañón más largo? Porque tiene un paso de estría muy veloz. Un twist, mira, aquí lo tenemos escrito en inglés, un twist rate o paso de estría. Trabaja con un paso de estría de 1,8. Es decir, en un cañón más corto vamos a imprimir más velocidad antes de que salga el proyectil. ¿Y un cañón normal de cuánto lo tiene? Que son, la mayoría de los cañones 1,10. 1,10. Vale. El paso de estría, por ejemplo, el 7 Remington Magnum mío, uno de ellos, el Remington 783, tiene un paso de estría de 1,95. ¿Vale? No llega a ser ni 1,9 ni 1,95. ¿Qué significa esto? Esto significa que por cada, en el caso de, por ejemplo, el 1,8 que estamos hablando, en los PRC, por cada 8 pulgadas de recorrido da una vuelta completa. Eso significa 1 a 8. Por cada 8 pulgadas da una vuelta completa. Si necesita 10 pulgadas de cañón, es decir, más cañón, necesita más distancia para dar la misma vuelta. Para generar lo mismo, correcto. ¿En qué se basan los pasos de estría? Normalmente la munición a más larga es y más pesada, necesita un paso de estría más veloz.
un paso de estría más corto. La munición de arma corta, por ejemplo, necesita un paso de estría de 1,16. Y habrá gente que te diga, coño José, pero 16 pulgadas un cañón. Pero si eso no lo tiene un arma corta. Es lo que en la teoría tardaría el proyectil en dar toda la vuelta completa. Esas 16 pulgadas. A más corta es la munición de longitud y menos masa tiene, menos peso, necesita un paso de estría más lento para estabilizar. A más pesa, necesita un paso de estría más corto para imprimir más velocidad en menos distancia. Bien, más o menos los conceptos. Pasos de estría típicos en caza son 1,8, 1, 9,5, siempre se pone el 1, 2 puntitos y trabajamos con el 1,8. También lo tenemos en 1,7, pero no es tan habitual. El más habitual son 1, 2 puntitos 8, 1, 2 puntitos 9,5, 1, 2 puntitos 10, 1, 2 puntitos 12. ¿Bien? Vale. Ya que sabemos esa estría interna que tiene, lo que nos genera, qué significa el paso de estría, ahí es donde imprimimos esa velocidad del proyectil, las revoluciones por minuto. Vale. Con lo cual, es mucho más importante el paso de estría determinado para un tipo de proyectil que la longitud del cañón en sí. Vale. Después, la velocidad de empuje, importante, segundo factor. Estos son las fuerzas de estabilidad, es decir, son los pasos, esos 3 pasos que vamos a necesitar para que un proyectil sea aerodinámicamente perfecto. Es decir, que el factor de estabilidad giroscópica sea lo más perfecto posible. Nunca existe la perfección y mucho menos en este tipo de factores. Velocidad de empuje, importante, la carga de pólvora. Más giro y alcance manifiesto es estable, en teoría. Es decir, la velocidad de empuje de la pólvora es importantísima, pero tenemos que tenerla muy equilibrada. De ahí donde viene la famosa frase de con la recarga nosotros nos hacemos nuestro propio diseño. Hay una pregunta que no hemos saltado de un señor que me dice, José, ¿cómo puedo yo conseguir agrupar perfecto? ¿Cómo empiezo en el mundo de la recarga? La respondemos, que la tenía ahí un señor. Y es, si yo trabajo, nos vamos a nuestra tabla de recarga, nuestro dato de carga que se llama, y nosotros lo que hacemos es coger desde el principio la mínima carga, por ejemplo, 64 grains, y la máxima carga 66, me lo invento, y vamos a ir en fragmentos de 0,2. 64,2, 64,4, 64,6, 64,8, 68, 66, y así hasta llegar a la máxima, pero nunca llegamos a la máxima. Yo lo tengo como dato grabado. Si no son 66, nos vamos a quedar en 65,8. Siempre uno por debajo, por seguridad, en el mundo de la recarga. Con eso ya os aseguro que toda esa tabla nos sobra. Y vamos a poner tantas dianas como cargas nos salgan. Si en todos esos fragmentos nos han salido 20 tipos de cargas diferentes, 20 dianas. Y vamos a hacer grupos de 5 disparos. Y vamos a tener siempre en cuenta el file. Tenemos 2 tipos de file. Tenemos el file y el file human. ¿Qué es el file human y el file? Para que lo sepáis, los cañones, cuando nosotros disparamos el primer disparo, sobre todo en cañones muy nuevos, puede ser que se nos dé la circunstancia que ese cañón pueda tener grasa interna, por 1000 factores, o pueda tener un índice de humedad alto por donde estemos. Y el primer disparo nos haga lo que se denomina el efecto aquaplaning, y es un fail. Y luego está el fail human, el fallo tuyo, el típico gatillazo. Entonces hacemos un grupo de 5 porque nos vamos a asegurar que de esos 5, por lo menos 3 se supone que están bien tirados. Uno porque el cañón estaba tonto, otro porque hemos pegado un gatillazo, pero los otros 3... Entonces nos vamos a quedar con los 3 que más cercanos estén a la diana. De ahí muchas veces la explicación de por qué estos 3 están súper agrupados y este está aquí, este aquí. Sí, por el fail. Pensamos que todo va a ir No, al mínimo. Y no. así. Y menos en cañones de caza. Claro. En cañones de tiro cambia mucho esta historia, ¿eh? Los accurate o los cañones Varmin. Bien, lo que estábamos diciendo, cuando hacemos ese grupo de 5, cuando ya nos quedamos con 3, vamos a ir viendo cuál es la mejor agrupación que hacemos. Y siempre nos vamos a quedar con 2, siempre, con 2. Las 2 que más nos gusten, las otras las descartamos. Además, vais a alucinar porque a la lógica diréis, hostia, si yo he metido 65,8 y me sale a 950 metros segundo y en 64 me salía a 880, hay más velocidad, ¿por qué me abre más el proyectil y se separan más? Por lo que os he dicho, que las revoluciones por minuto que genera el proyectil no siempre en todas las circunstancias van a ser la mejor opción, más velocidad. Muchas veces tienes que bajar velocidad
para agrupar mejor y que sea más estable el proyectil. ¿Vale? Bien. Entonces nos quedamos con 2 cargas. Y de esas 2 cargas luego las refinamos. Vamos a imaginar que nos hemos quedado con 64,4 y 65,2. Pues luego entre 64,4 y 64,6, pues a lo mejor le metemos uno intermedio, 64,5. Y conseguimos afinar mucho la recarga. Y ahora viene la pregunta del millón. José, pero me estás hablando de carga. Pero, ¿y en caza? ¿En el 99% de la gente que no recarga? Muy fácil. Para nosotros conseguir agrupar en cañones, sí o sí, nos guste o no nos guste, tenemos que comprar varios tipos de balas. Varios tipos de balas. ¿Cómo suena? La misma marca. La expresión de la bala que le gusta a mi cañón. Exactamente. Y ahora, 150 grain de la Winchester tal, de la Norma tal, de la Geco tal, 165 y 180. Y vamos a ver cómo nos agrupa. Hostia, es que en esta... Otra marca. Y por desgracia nos tendremos que gastar 5 cajas de balas diferentes, quedándonos todas esas huérfanas, esas típicas cajas que no nos gustan y nos quedan 10 balas, pues las tiraremos en la típica batida o la típica espera de 40, 50, 60 metros que no nos va a influir prácticamente en el centrado y nos quedaremos con la que realmente nos vaya. Y otra pregunta muy buena que había. 2 cañones, hermanos. José, yo te compro 2 rifles, el que sea, 2 CVA, 2 Vergara, 2 Blaser, idénticos. ¿Van a agrupar igual? No. ¿Cómo puede ser? Hay 1000 factores que afectan. No existen los 2 cañones gemelos, ni las 2 compensaciones del equipo gemelas. Para nada. Entonces, una te va a agrupar perfectamente y la otra a lo mejor tienes que cambiar de tipo de proyectil. Con lo cual, cuando yo hablo de la Horna 10 ST o hablo de la Norma Vulcan, estoy hablando del proyectil que en su parada considero que es un muy buen proyectil para caza. Pero a lo mejor no es un buen proyectil para agrupar y tendrás que coger otro. Entonces esto es importante, que no se engañen, que no hay la munición perfecta para una marca o un tipo de cañón. Tenéis que probarla. Y en otro programa hablaremos de cómo corregir las agrupaciones. Hablaremos de los armónicos y hablaremos de cómo encamar un cañón y cómo compensar equilibrios del cañón en los armónicos para agrupar. Fijaos qué tontería os voy a contar. En un cañón con un taco de goma cilíndrico, que lo agujereamos por en medio y lo ponemos aquí, disparamos, nos agrupa peor, nos lo llevamos un poquito más atrás, hostia, ahora agrupa mejor, o aquí, y conseguimos hacer agrupaciones perfectas simplemente por el equilibrio de los armónicos y las vibraciones del cañón. Ojo a lo que estoy contando, y esto viene por la gente que para la espera le colocan la parte delantera, el pedazo del el linternón, y quieren hacer tiros de 500 metros. Sí. Y presionando el cañón. Exacto. o te colocan el bípode en el cañón, sí, que eso también los hay. ¿Vale? Bien. Entonces, ya que vamos conociendo estos factores, es que si no conocemos esto, en el PRC no lo vamos a entender. Hemos dicho la velocidad de empuje, importantísima, la carga. Y tenemos el tercero, la masa, importante. A más masa tenemos, más peso de proyectil, más estable es. Es una cuestión física. 150 grain, 180 grain, 150 grain van a ser más tensos, ¿qué significa? Que va a caer menos. Pero, ¿va a ser más estable que 180? No. A más masa, más estable. ¿Eso qué significa? Las velocidades de inercia de presión atmosférica y velocidad de viento que se están generando, a más peso, menos le empujan. Cógete tú, yo a ti, y te pego 4 empujones y tráete a tu hijo por los lados, haciendo la misma fuerza. A ti te voy a desestabilizar menos que a tu hijo. Esto es una cuestión física. Entonces, teniendo en cuenta las revoluciones por minuto, la velocidad de empuje y la masa, ahora tenemos otro factor importante, que es la inercia. Importantísimo. La inercia del proyectil es muy importante. Y ponemos el ejemplo típico de la pelota de ping-pong y la piedra. Vamos a hacer esa, y aquí tenemos en cuenta la inercia y la masa. Si yo cojo una pelota de ping-pong y la tiro, con la misma fuerza, ¿qué es lo que voy a conseguir? Menos distancia. Totalmente. Y aparte, con nada de aire, ¿dónde va a ir? Por un lado. Ahora cojo una piedra que tiene el mismo volumen, y la tiro, la inercia que voy a conseguir, ¿cuál es? Mucho mayor, va a llegar más lejos. Bien, pues dicho esto y teniendo en cuenta esto, hablamos de la inercia depende de el peso repartido en el núcleo, la compensación de la bala. El proyectil, el núcleo, tiene que estar bien equilibrado internamente para conseguir una inercia estable, muy parecido a lo que os he dicho de los pesos de la pelota de ping-pong y la piedra. Vale. Más inercia, más estabilidad del proyectil, menos inercia, las fuerzas inerciales, menos estabilidad del proyectil. Y el proyectil lo podemos dividir básicamente en 3 partes, que es la cola, la parte trasera,
cola de bote, cola de Milano, diferentes tipos de colas, la cola del proyectil, el núcleo, que es la parte central, y la ojiva, que es la parte delantera cortante. No es lo mismo utilizar una punta redonda, como puede ser una Norma Plastic Point, que utilizar una punta tip para cortar el aire y tener mejor aerodinámica. Vale, una vez tenemos cuenta estos factores, vamos a entrar con, mirad, aquí tenemos los factores de desestabilización, que es la otra parte. Hemos visto la que nos va a mejorar y ahora hemos visto la que va a tender a empeorarnos, que son, aquí lo tenemos en la parte de arriba, el centro de presión, ¿lo veis? Aquí dibujado el proyectil, que es la atmósfera, va a estar haciendo una presión contra el proyectil y en función del equilibrio que tenga ese proyectil y de las otras tres fuerzas anteriores, el proyectil va a ir haciendo unas cosas u otras. ¿Qué cosas va a hacer? Primero, el cabeceo. ¿Qué es el cabeceo? El proyectil va a tender a hacernos este baile. Arriba, abajo, un poquito lateral. Ese es el cabeceo. Luego, la precesión. ¿Qué es la precesión? Que antes me ha dicho Perico un dato y me ha preguntado, José, ¿hay un error de lectura, o sea, un error de escritura, perdón, o es así? Es un fenómeno físico que se llama precesión. La Tierra también lo tiene. ¿Qué es la precesión? Lo vais a entender. Poneros una peonza a girar y esperar a la última fase de vida de la peonza. ¿Qué es lo que hace? La peonza está girando perfecta y de golpe porrazo empieza a hacer así, ¿verdad? Pues eso es la precesión y eso sucede también en los proyectiles. Y por último, el peor de todos, el keyhole, este que tenemos aquí. El keyhole o el volteo. Cuando el cabeceo ya está siendo muy grande porque hay una pérdida de velocidad, hay mal núcleo, hay un bajo factor de estabilidad, pasamos a la precesión. Ya el proyectil no solo cabecea, ya empieza a hacernos así. Y por último se produce el volteo o keyhole. ¿Qué es el volteo? ¿No habéis escuchado nunca lo de decir, coño, me ha entrado en una diana la bala de lado? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Pues ese es el volteo. La bala literalmente lo que hace es esto. Así. Y dirás, pero bueno, esto, José, a 1000 metros. Una munición mal compensada, con un factor de estabilidad horrible de 1, 1, 1, 2, diseñada para parar grandes animales, en tiros, pues un oso, un león, en tiros de 50 metros máximo, a 180, 200 metros te puede entrar de lado. Porque está diseñada para no tener una aerodinámica y un buen factor de estabilidad, sino para penetrar masa. Entendido estos factores de aquí, ya hemos dicho, en resumen, que el factor de... Aquí tenéis, mira, tenéis una imagen que es muy buena, que es esta. ¿Ves? Aquí. Ahí podéis ver gráficamente qué es eso que hemos estado hablando, del cabeceo, la precesión y el keyhole. Cuando los factores de estabilidad ganan a los factores de desestabilización, tenemos un muy buen factor de estabilidad giroscópica y por ende un buen coeficiente balístico. Por eso digo que esto es más importante que esa cifra que vemos 0.555, 0.635. Todos los proyectiles, todos, absolutamente todos, en su parte comercial y en las calculadoras balísticas le viene el factor de estabilidad puesto. Y aquellas personas que quieren tirar tiros de entre 250 y 500 metros, un factor de estabilidad de 1,4, 1,5 es factible. Ya hoy, la mayoría de proyectiles tipo TIP, con la puntita de polímero, te trabajan entre 1,7, 1,8, 1,9, 2. ¿Y todo esto qué tiene que ver con el PRC? Vale, muy buena pregunta. Ahora entramos con el PRC. Claro, porque realmente, ¿qué es un PRC? Para resumir un poco antes de empezar con todo esto, ¿qué es un PRC? Mira, ¿Y para qué se usa? Después de habernos dicho todo esto. ¿qué significa PRC? Para tiros a tenazón. ¿Qué Sí. significa PRC? Precisión, rifle, o sea, un cartucho, Sí, un cartridge rifle precision. Sí, un cartucho diseñado para rifles de precisión. Correcto. O llevado, porque los ingleses sabes que lo transcriben todo Sí, así, sí. sería un cartucho diseñado para crear la precisión en los rifles. Correcto. Eso es un PRC. Un PRC, eso es. Vale. Si no tenemos en cuenta todos estos factores en el PRC, yo me puedo comprar un PRC nuevo, pero si no sé interpretar la lectura de las municiones que vaya a comprar, me voy a tocar o rascar la miga. Que es como he dicho muchas veces, comprarme un todoterreno de la hostia y ponerle unos slips lisos para pista. Pues sería lo mismo. Vale. Vamos a contar historia de los PRC. Venga. En los PRC tenemos 3 tipos de calibres, creados por Hornady.
tenemos, en el año 2018 se crea el calibre 6,5 PRC, se crea el calibre 300 PRC y el último en salir de la familia en el año 2022 es el 7 milímetros PRC. Vale. ¿De dónde vienen los calibres PRC? La familia PRC se crea a raíz de un cartucho diseñado, muy diseñado, para el tema de tiros letales a leones, a osos, es decir, son cartuchos mortales muy contundentes, que es el 375 Ruger. Del 375 Ruger se aprovecha exactamente la misma vaina y el grosor todo igual es un 375 Ruger, lo único que se hace es acortar la longitud de vaina y prolongar la longitud de cuello. ¿Para qué? Pues ahora lo vamos a explicar, pero que sepáis que vienen de un 375 Ruger. Eso es muy importante, todos los tres. Lo que hacemos es, de ese cartucho, los ángulos del hombro, mira, aquí tenemos, ahora enseñaremos los otros. Esto es el hombro, esto es el cuello y esto es la botella del cartucho. ¿Qué hacemos? Básicamente, el ángulo lo trabajamos en un 300 PRC, por ejemplo, que trabajaba a 25 grados, lo subimos a 30 grados, con el objeto de que en las recámaras entre mejor, no de problemas de atasco, y sobre todo el sellado de los gases. Es decir, esos gases que salen, que no se nos vacíen y provoquen la máxima precisión de empuje. Sellan los gases con un ángulo de 30 grados en el hombro. Luego, la longitud del cuello, lo que hacen es aumentarla con el objeto de poder tener los proyectiles largos, mejor encajados, más sacados y con lo cuanto corrigiendo el freeboard. El freeboard o vuelo libre, que hemos hablado muchas veces de la recámara, para que el proyectil se pueda estabilizar mejor internamente. Eso es básicamente las mejoras del PRC. Ahora vamos a ver las comparativas para que veáis. Este es un 7 PRC y este es un 7 Remington Magnum. Lo voy a poner aquí, José, que lo puedas grabar bien. Vale. Si os dais cuenta, el anillo anillado que tiene el cinturón que tiene en la parte de afuera, sobre todo para el tema de la recarga, nos ayuda mucho porque aquí teníamos muchos problemas con las prensas. El PRC es este de aquí. PRC este derecha. Y este que pone 66 pone, ¿verdad? Sí. Vale, estos son los grains con lo que yo lo cargo. Lo he dejado para que os hagáis una idea. Este es el PRC y este es el Remington Magnum. Si os dais cuenta, ¿qué hace? Es la botella, es ligeramente, el diámetro de la botella es ligeramente más ancho y sobre todo, y lo principal en el 7, es el cuello, ¿os dais cuenta? Es más largo y el proyectil aquí está más insertado, con lo cual hay más freeboard, hay más vuelo libre y aquí está mucho más alargado. ¿Veis? Por dentro se nota perfectamente en el cartucho. ¿Qué conseguimos? Lo que conseguimos es que las pólvoras internas tenemos más espacio para meter pólvora en el cartucho, más espacio y menos zona libre. Sin embargo, en el 7 Remington Magnum tenemos más zona libre con un cartucho más prolongado, pero es lo que hemos hablado muchas veces con los tiros en ángulo, que podemos tirar 30-45 grados. ¿Qué sucede? Que al estar la pólvora literalmente comprimida contra el proyectil, no tenemos esos efectos de que la pólvora nos vaya oscilando y los gases se distribuyan mal a la hora de salir. Eso es lo que corregimos con el 300. Y la falta de anillos, si te das cuenta, José, grábalo aquí, en los tres calibres es igual, no tenemos el cinturón externo, ¿veis? Lo tenemos liso, lo cual ayuda mejor a la hora de la compresión en recámara y sobre todo a la hora de la recarga ayuda mucho también. Bien, aquí tenemos el 7 y ahora vamos a poner aquí los 6,5. Aquí, si os dais cuenta, mirad, el 7 es prácticamente idéntica a la botella y aquí tenemos la misma longitud, ¿lo veis? Pero cambia la longitud del cartucho. Aquí tenemos 6,5 Creedmoor, 6 PRC. ¿Te das cuenta cómo la botella es mucho más gruesa? ¿Se observa ahí, José? La botella es mucho más gruesa, más capacidad de pólvora y lo del vuelo que hemos hablado. Ya el 6,5 Creedmoor, ojo, cuando lo crean, también Hornady, el 6,5 Creedmoor ya se diseñó para que el proyectil estuviese bastante afuera y tuviese poco freeboard. Pero en el PRC lo mejoran aún más. Y sobre todo con igual el hombro a 30 grados, ya el hombro
en el 6,5 Creedmoor estaba trabajado a 30 grados también, ¿eh? Pero ahora lo que hacen es estandarizar todos los cartuchos. En el 7. Entonces, ¿qué conseguimos? Estandarizar todos los cartuchos a 30 grados de hombro, aumentar el tema del cuello un pelín para poder hacer los proyectiles más largos. En el 6,5 Creedmoor, si te das cuenta, son prácticamente iguales el tema del vuelo y del cuello, muy parecido. Donde cambiamos sobre todo es en el diámetro de la botella. Más capacidad de carga, más capacidad de empuje, como hemos dicho anteriormente en el factor de estabilidad, más estable es el proyectil. Y aquí tenemos el 300. Son dos cartuchos que son prácticamente idénticos de longitud, prácticamente. O sea, Prácticamente. 7 milímetros, 6,5 y 300. Aquí tenemos el 300 Winchester Magnum. Estamos hablando siempre que las puntas son idénticas, ¿eh? Es la misma punta, para que lo veáis. Exactamente misma punta, mismo peso, mismo todo, para que veáis las diferencias. Aquí tenemos el 300 Winchester Magnum, fíjate hasta dónde baja la cola del proyectil, y aquí que simplemente está sujeto por el cuello, para que ofrezca menos tensión de cuello. Eso es un factor que veremos más adelante. Hay menos tensión de cuello relativa en cuanto al PRC porque no tiene que estar friccionando tanto la bala a la hora de salir. No hay tanta distancia de salida. Esto es básicamente lo que son los calibres PRC. Es la mejora de sus tres hermanos, 6,5 Creedmoor, 7 mm Remington Magnum y 300 PRC, para la obtención de la precisión, y la marca te lo dice con unas letras así de grandes. Para tiros de larga distancia. A más de 500, como sueles decir tú. Vale, ahora viene el eterno debate, que aquí es donde la distancia. Aquí es donde la vamos a liar. Mirad, para empezar, comparativas. José, ¿tú te cogerías un 7 PRC o un 7 milímetros? En la pregunta que ha hecho el señor antes. Pues vamos a ver, si yo me tengo que coger un 7 PRC o un 7 milímetros en un cazador normal, vamos a entrar en la normalidad de rececho, que son tiros de 150 a 200 metros, pues hay un problema, y es, primero, los rifles son más caros. Segundo, la munición es más cara. Tercero, hay ciertos problemas a la hora de la viabilidad de la munición. Cuesta a veces de que haya estocaje. Tipo de puntas, variedad muy poca. Pero también por lo que ha dicho Sergio antes, un tiro a 150 metros con un PRC no es eficiente. Escúchame, hay una técnica. ¿No? No, pero escúchame. Si miramos los factores técnicos del 7 milímetros, que los tenemos aquí, ¿vale? Si miramos los factores técnicos, la velocidad es muy poquita la diferencia a esa distancia. Los PRC empiezan a marcar la diferencia con un Remington Magnum a partir de 500 metros normalmente, en todas sus modalidades. O sea, ¿me quiere decir que entre 0 y 500 se comporta más o menos igual? Sí, prácticamente igual. Hay un pelín más de precisión, mira, entre 0 y 300 sobre todo, hay un poquito más de precisión porque estamos corrigiendo en munición comercial, que eso solo se puede hacer hasta ahora en munición recargada, estamos corrigiendo ese frybore. Ojo, pero también tenemos ventajas que no nos dan los calibres estándar. Por ejemplo, 7 Remington Magnum, trabajamos con punta de 162 grains. 7 PRC, trabajamos con punta de 175 grains. A mismas características ya estamos metiendo más energía en masa. Tiene su ventaja incluso a distancias cortas el 7 PRC. Estamos hablando de ventajas y desventajas. 300 Winchester Magnum, para tener las mismas características similares a 600 metros, con un 300 Winchester Magnum necesitamos una punta de 180 grains. Sin embargo, con 212 grains estamos trabajando con el 300 PRC. ¿Y dónde marcan verdaderamente la distancia? Porque somos capaces de meter a distancias muy largas más energía en masa. ¿Dónde no hay una gran diferencia en energía en masa? En el 6,5. En el 6,5 Creedmoor, ¿qué conseguimos? Con la misma masa, con 143 grains de media, estamos obteniendo mayor velocidad a distancias más largas, con lo cual si estamos a esa distancia que dijimos que no tirara más de 300 metros, sí podemos irnos a 450 metros porque tenemos más velocidad y por lo tanto más energía con la misma masa y algo más de precisión. Por eso te digo que los PRC hay que saber estudiar el mercado. Hay mucha gente que el otro día me llamaba uno, José, quiero un 7 PRC, pero yo quiero un rifle de 700 euros. Eso no existe. Olvídate. Ya están instalando los Mover Patrio en calibres PRC, que son rifles económicos. Pero actualmente en el mercado español... CVA tiene PRC, que me enteré el otro día. Sí. Ya casi todas las marcas
Esto es un proyecto en pañales, así de claro. En los próximos 3-4 años se va a implantar mucho en el mercado y ya habrá rifles de todo Entonces sería tipo. prudente dejar a los conejillos de Indias que los probaran primero. A ver, el que se lo puede permitir... Estamos patrocinados por Vergara, por Christensen, Vamos a ver. por Pro. Mirad, aquí tenéis dos rifles encima de la mesa, que son, aquí tenéis el Vergara, con cañón de fibra, en este caso, y aquí tenéis un Christensen. Este con un visor Swarovski y este con un Zeiss V6, un visor todoterreno polivalente. Estos dos equipos de aquí están en torno a 2.000 y pico euros, con lo cual no son muy caros, son bastante asequibles. Yo con el Christian, equipados con su freno de boca, importante para los calibres Magnum a la hora de obtener un menor retroceso y compensar esa mayor patada que tiene. Y yo con el Christensen estoy alucinando porque estoy haciendo agrupaciones a 100 metros que estoy metiéndolas en moneda de 2 céntimos, con un 7 PRC. Y me está gustando muchísimo. No se puede hablar ahora mismo de municiones porque es tontería, es decir, de marcas de municiones. Ya se irán implementando. Hay poca variedad, hay puntas desde 130 y pico grains, puntas hasta, o sea, 140 y pico grains, hasta 200, casi 50 grains, que te está montando el 300 PRC. Yo ahora mismo, ya os digo, los PRC, en resumen, a una persona que se está planteando cogerse un PRC o un Magnum o un 6,5 Creedmoor, yo le plantearía la siguiente cosa, y es, ¿te lo puedes permitir porque tienes el capricho de hacerlo? Cógelo. Ahora, si eres un cazador al uso y haces tiros máximo de 350 metros, No te compensa. No. De hecho, en los primeros 300 metros, si hacemos una comparativa real, que todo esto lo tenemos aquí y lo vamos a pasar en energía, en velocidad, salen ganando prácticamente los calibres Magnum habituales y el 6,5 Creedmoor al PRC. El 6,5 es el único que te marca algo la diferencia. Es decir, el 6,5 sí me atrevo a decir que si quien se quiera coger un 6,5 Creedmoor o un 6,5 PRC, con lo reticente que sabéis que soy con el 6,5 Creedmoor, con un 6,5 PRC me la juego. Me la juego algo más. Pero en el 7 Remington Magnum y en el 300, no. ¿Por qué? Porque a las distancias habituales de caza con 180 grains vamos más que sobrado para cualquier animal de España, no necesitamos elevar a 212, y con 162 grains, por ejemplo la SST, vamos más que sobrados con el 7 mm cualquier caza de España, no necesitamos irnos a 175 grains. Pero en el momento en el que pasamos de los 500 metros, ahí sí marca la diferencia. Ahí cambia la película. Esa masa de más es imprescindible para obtener lo que queremos, que es que el animal o se quede sobre su sombra, que a distancias muy largas no va a pasar, pero por lo menos que nos ande lo menos posible y que lo podamos pistear y encontrar. Cuéntame tú, Sergio, ¿tú por qué cambiaste de tu calibre, el 270 y el 300, al PRC? Bueno, yo el primer cambio que hice así al uso, que es un cambio bastante radical, es cambiar el 270 Winchester Magnum por el 7 PRC. ¿Por qué? Pues porque yo cazo en el Pirineo, normalmente son tiros bastante largos, y las últimas experiencias que había tenido eran bastante malas, sobre todo con ciervos de más de 200 kilos, que es el ciervo europeo que tenemos allí, lindando con Francia, y pues a mí me gusta tirar a larga distancia, son tiros que además muchas veces no es que sean opcionales, es que los tienes que hacer No te sí o queda sí. otra, claro. Correcto, no te queda otra. Y he tenido malas experiencias en los 2 últimos años. Sobre todo, bueno, la última fue que tiré un ciervo a 650 metros, no recuerdo. El ciervo claramente acusa el tiro, porque lo acusa con el 270 Winchester Magnum, hablamos. Acusa el tiro, emprende una vida muy rápido hacia abajo, se mete en un pinar Y hasta hoy. y hasta hoy. Tiro, no te digo para dejarlo fulminado, porque obviamente, como dice José Gabriel, no es ni el calibre ni el peso que ni tiene la que tener masa. la masa, la punta de la vara y demás. Pero eso lo he tenido ya al cabo, a raíz de los últimos años, pues varias veces. Entonces, hablo con José Gabriel, también pues me informo por otros conductos y veo que Que las hay- conclusiones son las mismas por los dos lados que Ni dices. más ni menos. Exacto. Buscando tiros a larga distancia de precisión, está estos nuevos calibres, por decirlo de alguna manera, aunque fueron sacados en 2018, y lo empiezo a probarme la juego, como aquel que dice, ¿sabes? Y pues te hablo que llevo con él 1 mes y medio.
de momento pues los resultados son muy ¿Y satisfactorios. cuántos tiros? ¿A cuántos lances has hecho en un mes y medio? O sea, hablamos de animales, no a sí. dianas, sino animales. Animales. Estamos hablando de 12 lances animales. Y de 12 lances, De 12 lances, el que más me ha sorprendido es un tiro a un venado selectivo. No era un venado muy viejo, un venado de 2-3 años. Pero sigue siendo un venado. No, un venado Que no es un- europeo. que no es un corzo. Un venado europeo. sí. Tiro, además, prácticamente oscureciendo. Le meto corrección de clics. Lo que decimos, 7 PRC, 175 grains, 917 metros. Y el animal pega una hostia en el suelo. Tiro aquí, pero pega una hostia. Planchado. Flum, flum. Es verdad que cuando llegamos, el animal estaba vivo. Sí, no, pues claro, pero es O sea, que... es ahí- decir, claro, es decir, claro. estaba prácticamente en su sitio, pero no estaba fulminado. Sí. ¿Sabes? Yo cogí un cuchillo. Sí, pero bueno, pero que al final lo que se prima es que se quede en el sitio. No, y que no, es ande. que eso, por ejemplo, con que el no 270 Cuchillo Magnum, Te pasó con el olvídate. ciervaco ese. Ahora olvídate. hay un detalle que no hemos hablado. Hay mucha gente que nos va a preguntar, vale, José, pero no has dicho el detalle principal. ¿A qué distancia recomiendas cada calibre? Vale, ahí es donde vamos a Sí, entrar. eso es importante. El 6,5 Creedmoor para distancia hasta 400 metros bastante aceptable. Ya le hemos ganado 100 y pico metros. Perdón, 6,5 Creedmoor. Sí, 6,5 PRC. Ya le hemos ganado 150 metros en recomendación al 6,5 Creedmoor. El 7 mm Remington Magnum hasta 700 metros su energía en masa es muy fiable. Lo que ya le estamos ganando los 200 metros del Remington Magnum con el 7 PRC, perdón. con el 7 PRC. 7 PRC, perdón. 7 PRC entre 700 y 750 metros. Ya le hemos ganado los 200 metros de energía sobre el 7 Remington Magnum. Y el 300 es donde verdaderamente es acojonante porque es un calibre que con una punta de 212 grains, muy buena masa, a 1200 metros puedes hacer un blanco con con una capacidad de dejar el animal como tú quieres dejarlo bastante importante. Ahora, si me preguntan, entre los tres, ¿tú con cuál te queda? ¿Cuál es el calibre que tú piensas en el futuro que más va a satisfacer a gente que tira animales corpulentos? Yo, bajo mi punto de vista, el 7. Bajo mi punto de vista. El 300 es más para aquella persona que vaya a otro tipo de caza de animales más grandes o que ya se quiera plantear tiros de 1000 metros. Son tiros extremos. Exacto, tiros extremos. Ahora, los tiros de hasta 700 y 800 metros, el 7 PRC. Y ahora cuento mi experiencia con este en concreto. En una caja de balas completa tirada a 650 metros, a una plancha de 25 por 25, en una caja completa solo se falló un disparo. Estamos hablando de 25 por 25, ¿eh? Sí. O sea, es hiper preciso este rifle, el Christensen. Viene ya equipado con freno de boca. Y lo de siempre, lo hablaba el otro día con Sergio. Aquí tenemos el Spartan, es un bípode de fibra de carbono, muy estable, muy ligero a la hora de llevarlo, desmontable, fácilmente desmontable. Y la gente te pregunta, José, ¿tú prefieres para tiros de 500-600 metros 16 aumentos o 40 aumentos? ¿Tú qué piensas que te voy a decir? 16. Sí. Por el factor de estabilidad. La estabilidad y la sinergia que tenemos en la vibración y en los latidos del corazón con 40 aumentos a esa distancia, sobre todo a blancos pequeños, es que es prácticamente imposible de poder cuadrarlo. Entonces, es preferible 16 o 20 aumentos para tirar a 500 metros, 500-600 metros, que 40 aumentos. Ahora, ojo, por eso Sergio lleva el visor que lleva. Para los tiros ya a 800-900 metros, obviamente que tienes que subir de No, magnificación. pues ¿sabes lo que pasa? Que lo que está diciendo José Gabriel es que si con este visor, por ejemplo, o con este, mejor dicho, tú con 15 aumentos a 800 metros vas a tener que poner un punto sobre el animal y de esto, con Exacto. esto ya le estás buscando más la zona vital al El animal. sitio. Yo siempre ¿sabes? digo el partir un animal en segmentos. Es la mejor forma que lo entienda la gente. Pero entonces- Con un visor de más magnificación a 800 metros vas a partir el animal en 5 segmentos y vas a tirar donde quieres. Sin embargo, con 16 aumentos a 8 aumentos vas a ver 2 segmentos solamente. Pero entonces, una pregunta por lo que tú has dicho por el tema de la distancia. Entonces, el 7 mm Remington Magnum se comería al 6,5 PRC. Sí, hombre, claro. O sea, un 7 mm Remington Magnum
Podríamos eliminar el 6,5 PRC pero fuera. es que, mira, Escúchame, eso- existe. No, eso es muy bueno porque es decir, como ha dicho José Álvarez, dice, no, yo es que me compro un 6,5 PRC y a 700 metros no mato los corzos. Y claro, es que tú te crees que con un 6,5 PRC vas a poder tirar a 1000 metros y matar a un animal. Claro que PRC no ¿Sabes? es. Escúchame, cada calibre. una persona- Lo que ha dicho él, que mejoras el anterior, El rango. normal, Exacto. el Creedmoor lo mejoras Claro, en 150 pero con, o 200 un, metros. pero ¿no? con un 7,5 Remington Magnum nos comemos al 6,5 PRC. Vamos a ver, depende. Normal. Una persona que tire animales, Pequeño. lo que hemos hablado, corzo, muflón, gamo si me apuras, jabalí medio, no vacamulos, a distancias, hemos hablado 350, 400 metros, no va a tener ningún problema. Ahora, como se metan venados de estos centro europeo, pues te lo está contando Sergio, toda la experiencia y las que he tenido yo exactamente igual. Entonces, ¿yo eliminaría el 6,5 Creedmoor? No. Ahora, voy a tirar una lanza que muchos se van a echar en contra. Lo siento, es mi opinión. Sí, sí, como el siempre. 6,5 Creedmoor. Mira, yo estos días preparándome el especial PRC, obviamente yo tengo un conocimiento sobre la materia, pero obviamente me preparo cada programa como cualquier profesional haría, No eres, no eres el broncano. más a diseño. Entonces, contacto con 6 personas que conozco a nivel Europa que llevan mucho tiempo tirando con PRC. 2 de habla inglesa y 4 de habla hispana. 3, o sea, uno es iraní y que habla perfectamente el español, y 3 son mexicanos. Los mexicanos que son la polla con todo el tema este del mundo de la balística. Adivina cuál es la frase que me dijeron los 6 sobre los 3 calibres. Me hablaron diferentes cosas, pero se repitió una misma frase con los 3 calibres. Los mexicanos, huevón. No, Güey. Güey. no hablo de una expresión. Digo la frase que utilizaron sobre un calibre en concreto. 6,5 eliminado. o algo ¿Pero así. por qué crees? ¿Eh? Por el tipo de animales que cazan ellos José, allí. Y porque el 7 milímetros normal Remington Magnum José, se el lo come. 6,5 se creó para tiro. El 6,5 bueno, sí. Creedmoor para tiro. Yo tengo ellos tienen varios, de hecho 2 de ellos, es de los que he aprendido mucho, el 338, la Puma Magnum. Dice, yo me voy al campo de tiro, José, y me ciego con el 6,5 tirando a 1000 metros. Pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim. Y ahora se ha quitado el 6,5 Creedmoor y ha cogido el 6,5 PRC. Flipa, con un Mossberg de $1000, no más. Y está haciendo virguerías con él, con el PRC, ¿eh? Vale. Pero tirando. Es que es muy diferente. Tirando, Que es muy no diferente. cazando. No mismo tirar que cazar. ¿Y qué pasa? No tiene nada que ver. Que volvemos a lo mismo. Va a salir mucha gente, pues a mí, vale, señores, yo estoy aquí para dar mis impresiones Correcto. y que cada uno coja las que quiera. A ti te va algo bien, no lo cambie. Mira, me ha llamado, viniendo para acá para el programa, me ha llamado un señor, José, estoy un poco acojonado. Tengo tal bala, ¿vale? La Rogeas de saco, que si me estás viendo, lo digo por ti, y joder, a mí me va muy bien, me hablas de la urna. Frena, yo no he dicho que esa bala vaya mal. Claro. Te he dicho desde el primer programa, si algo te va bien, No no lo lo, toques. cambies. Claro. Si a ti el 6,5 te va bien por tu forma de tirar, por tu forma de cazar, a todo lo que tires, no lo cambies. Esto está diseñado para el... Joder, que con lo que sé es que le pasaba. ¿Por qué más de la mitad de los animales que tiro o no los cobro o los cobro donde Dios perdió las zapatillas? Claro. Que sepáis que hay más opciones. Ya está. Pero yo, personalmente, yo tengo un 6,5 PRC. No lo utilizo para caza. Esto es lo que voy a utilizar para caza. Entre el Remington Magnum y el 7. El 300, ahora mismo actualmente, no. Hay programado un viaje internacional y con tiros entre 1100 y 1300 metros factible. Bueno, entre 800 y 1300 me han dicho. Es posible que me haga de un 300 PRC para esa distancia y ese tipo de animal. ¿Estoy invitado o no? Siempre. Pero ahora mismo yo lo tengo claro. Trabajaré con 7 Remington Magnum y 7 PRC. Entonces, para caza. resumiendo un poco, que lo que todos consideramos caza, que puede ser hasta, como siempre hablamos, la larga distancia, que son los cazas 700, 600, 800. Que para eso están hechos Para los eso, esto al final va a pasar como los vídeos, que salió el VHS, el beta y el 2000, y se quedó el VHS. Esto, por lo que veo, al final, el 7 milímetros va a ser el todoterreno. El 7 milímetros PRC se va a comer al 6,5 y Sí, al 300 sí, porque es mira. lo adecuado para cazar. Hay un compañero, ese me ha ido de la cabeza, un señor que estuvo hace poco cazando conmigo, un macho de Arwi, y lo hablábamos los dos. Y el tío tira y tira y tira y tira, y oye, me he dado cuenta que es una persona que ya empieza a saber bien de este mundo y lleva poco cazando, creo que os lo comenté. Y después de lo estudiado, visto, probado, hablado, igual me ha pasado a mí, he llegado a una conclusión. Si te quieres coger un PRC y no te quieres equivocar, El 7. 7. Claro, es que te vale por lo Ahora hablo el otro día con un amigo de Madrid y me dice, José, aquí lo que más vendo son los 6,5 PRC. Vale, perfecto. Perfecto. moda. Pero yo no he tenido buenas experiencias y ya se han probado y los he probado y me ha pasado muy parecido a lo que está contando Sergio. Hay un señor que ha pagado un animal con el 6,5 PRC, lo conté, pero quería dejarlo para hoy, y
2 tiros encajados a 575 metros sobre su sombra el primero. No te fíes. Nos empezamos a hacer el taco, cuando miramos, ¿dónde está el macho de él? Ya estaba de pie. Me cago en 10. Y todo esto, el borbotón para abajo. Repítele. ¡Bom! Otra vez, y rodando. Y se queda con la cabeza así colgando una piedra. Digo, bueno, ya se ha quedado, vámonos. Todavía lo estamos buscando. Y sangre, y sangre, y sangre, y sangre, y sangre, y sangre. Esa es una de las varias, no muchas, porque llevan pocos estos calibres que he tenido con el 6,5. Bueno, Sin embargo, con el 7 PRC a esas distancias ya llevo varios y estoy documentándolo porque sacaremos vídeos, como hemos dicho, para el canal, específico para los suscriptores, porque yo también doy una pequeña explicación y con esto termino. Hay que entender que la gente, claro, la gente que colabora con el canal hay que comprender. Nosotros vamos a seguir haciendo todo este contenido gratuito, pero hay que entender una cosa. Si nosotros hacemos un desplazamiento fuera, paga campo de tiro, paga esto, paga lo otro. Cuando te quieras dar los geles balísticos, las pruebas, es un dinero que al final es obvio que quien colabore con todo esto pues va a tener un contenido más premium que quien no colabore. Es una cuestión lógica, pero pasa con este canal y pasa con todos. Yo soy taxidermista profesional, ¿sabéis? Llevo 17 años y yo estoy suscrito a un canal americano y pago 12 euros todos los meses. ¿Sabes por qué? Ese señor tiene vídeos normalitos para personas que están empezando, pero tiene un contenido para profesionales acojonante. 5 veces campeón del mundo de taxidermia en la Great Wall de América. Tiene un contenido para profesionales, claro. Ese hombre hace un vídeo normal mientras él está haciendo su taxidermia, no le cuesta trabajo, como hacemos aquí. Pero ese hombre, cada vez que hace un vídeo para profesionales, tú sabes lo que invierte de tiempo, de material y de todo. Sí, es lo que dice José. Si ya con este contenido, que ya pasaste bastante extenso, aprendéis, os gusta, pues vamos a intentar que lo que no tiene cabida aquí, que igual es muy técnico o cosas diferentes, pues lo vamos a poner en el canal de Unirse, donde ya sabéis que por 0,99, que no decimos que lo hagáis, porque esto no va a cambiar, va a seguir exactamente igual. Pero los que ya lo habéis hecho, pues que sepáis que os vamos a premiar de esa manera. Mirad, y por último, esto es un 300, hablamos de la energía tantas veces. Fijaos, 300 Winchester Magnum, a 1000 metros, 1440 julios. A 1000 metros, el 300 PRC, 1520. Te está aumentando la energía, por lo tanto el poder de parada, por lo tanto la posibilidad no solo de estabilizar mejor el proyectil, sino de cobrar el animal. Aquí es donde se notan estas circunstancias, montando una punta de aproximadamente casi 40 grains superior al 180. Ahora mismo al 300, perdón, Winchester Magnum. La limitación de los PRC son las balas. Sí, y no, las balas las puntas, me refiero. Exacto, y la variedad que hay de armas, pero eso se corregirá. Sí, eso llegará con el tiempo. Pero es que ahora, por ejemplo, de un 7 PRC, hablo de balística comercial, son cuatro balas. Porque tú lo que estás tirando no estás recargando, es balística comercial. Yo estoy tirando de las dos, de la comercial y la recargada. Y le he dicho a Sergio que pero fíjate que Sergio tirando balística comercial ya ha notado la mejoría, ha notado los animales, es que eso con un Remington Magnum comercial es imposible hacerlo a esa distancia, ya te lo digo. Además, te digo porque una cosa. a ver, perdona. No, básicamente el 7 PRC lo que ha conseguido sobre el 7 Remington Magnum es lo que los recargadores hemos conseguido mejorar, no con mejoras del ángulo del hombro, ni elongación del cuello, ni aumentando el cartucho o reduciéndolo para que entre más capacidad no, ¿qué hemos hecho? Exprimiendo la recarga. Exactamente, exprimiendo la recarga, ellos directamente, simplemente modificando un cartucho, lo que han conseguido es mejorar todos esos defectos que tenemos en los otros cartuchos. Entonces, Sergio ahora mismo tirando con un PRC está haciendo lo que yo conseguiría con munición comercial, exprimiendo el 7 Remington Magnum al máximo y no llegaría a darlo. Y no llegaría a dar ese rendimiento que saca él con una munición comercial con el 7 PRC. Pues yo, siendo Sergio un poco sospechoso de no tirar, porque yo conozco poca gente que tire y que hace tanto como Sergio, con lo que él dice que está contento, ha notado el cambio, ha mejorado mucho sobre todo los abates, no tiene que pistear, entiendo que el 7 mm PRC es una opción que se va a quedar por encima de los otros dos calibres. Yo estoy completamente seguro que el 7 PRC es un calibre que va a ser en unos años top venta seguro. Todo el que prueba los 3 calibres, yo ya he probado los 3, se queda con el 7 PRC. Sí, en caza es el más y en versátil tiro, y el más... en los dos. El más adecuado para lo que tenemos aquí. Claro. ¿Y qué pasa? Que el 6,5 para tiro específicamente es muy dulce, es muy dulzón. Claro, correcto. Incluso supera, bajo mi punto de vista, al 6 Daser. Entonces te ayuda
te ayuda mucho a disfrutar del tiro. Te ayuda mucho. Y lo que decía, básicamente, porque ahora viene la otra, la gente te pregunta, bueno, José, de ópticas vale, bien, más o menos, pero ¿qué opciones tenemos de PRC? Pues básicamente viene el mercado, que yo os de garantía que van a funcionar. Tenemos los Vergara y tenemos los Christiansen. A mí, personalmente, los Vergara ya los había probado. A mí, personalmente, el Christiansen Hunter, que es este, que está diseñado para caza. Voy a ponerlo aquí, que lo ve la gente, que es muy bonito. A mí me ha llenado. De verdad, o sea, no, pues lo digo sinceramente. Aparte de la acción tan suave, el gatillo ya lo hemos modificado en presión, que es modificable, lo hemos puesto por debajo de 500 gramos. A mí este rifle me ha llenado. A mí, el Vergara. ¿Por qué? De Sergio. Porque es mío. Así que... Bueno, Bueno, pero a señores. todo esto, bueno, lo que decíamos, esto, y así luego tu poder adquisitivo te lo permite, que ya estamos hablando de rifles de otros precios, pues Blaster, Proof, también... efectivamente, eso ya es, pero eso ya es otra liga, claro. Yo entiendo Unos que, precios más prohibitivos. entiendo que igual la gente probará con rifles un poco más asequibles y luego si se enamora, Correcto. pues pasará a Quien pueda, bicharracos, quien claro. pueda. Que aquí hablamos tanto que Perico no para de decirlo, pues que no todo el mundo puede permitirse No, un Mercedes. y luego ya las está. marcas no tiene por qué, porque el otro día estuvimos hablando que Y los también lo hemos CVA dicho muchas veces que para cazar tampoco hace falta. tampoco hace falta tanto. Efectivamente. Perico es como yo, Y él- es un triste. Es un triste. José lo dijo el otro día. Son ¿no? gente sencilla. ¿Eh? José lo dijo el otro Nos día que ha alegramos estado por cualquier tirando, cosa. ¿no? Que ha estado tirando con los CVA Pues yo llevamos, sí. y con los CVA y está Yo alucinando. os voy a decir una cosa y lo digo con el corazón. así. Y lo digo con el corazón. Estoy harto de decirlo y menos más que la gente, la verdad, que todo el que te llama lo reconoce porque te conocen algunos y quien no sabe que digo la verdad. A mí me da igual vender un Vergara, con CVA, con Blaster, con... Chico, que vivo de esto. Claro. Que voy a ganar lo mismo, venda el que venda. Pero, chicos, yo no No, al podía... revés, quizás ganan más de lo de Seguramente. vendiendo lo más de esto. Lo No, más si- económico. sí, y siendo sincero, yo el otro día estaba haciendo agrupaciones con Mossberg, con el Patriot, estaba haciendo agrupaciones con el Remington 783, con un 700 Polin, con el CVA, con la misma munición, tío. Munición comercial, no recargada. Todo 7 milímetros, todo 162 grain. Todo, y luego tirando con un 270 Wing, 145 grains. Todos con las mismas agrupaciones de rifle. Yo de verdad que me quedé muerto, tío, porque estaba tirando con un Blaster y con un Zalardini y estaba consiguiendo agrupaciones de 1 céntimo a 100 metros. Os mandé la foto, ¿verdad? Sí. 1 céntimo. Vosotros sabéis, señores, que estamos hablando de esto, Eso con el CVA, ¿no? con el CVA, que estamos hablando de esto, metiendo 2 y 3 balas en esto a 100 metros. Pero es que ya eso a 100 metros. Luego, con la recarga, como os dije, empecé a corregir freibor, empecé a corregir capacidad de carga, hice lo que os he explicado antes, diferentes agrupaciones de carga para encontrar la carga ideal. Jolín, es que esto mismo lo estaba haciendo a 250 metros, no con 1 céntimo, con 2, para no engañaros. Pero es que estamos hablando ya no de agrupaciones sub-MOA, estamos hablando de agrupaciones de medio MOA. Y de un ¿Qué es lo que te rifle- ofrece un saco, por ejemplo, el 440 de 8.000 euros? Y de un rifle que no pasa de 1.000 euros. Exactamente, y lo digo sinceramente. Que además eso es lo que tiene valor realmente. No tirar con un rifle de 6, 7 mil euros, que eso es más sencillo que... Y ya para terminar, 2 minutos, que además es importantísimo porque lo pregunta mucha gente. El tema de el scale-in, el tema del rodaje que se realiza en los rifles. Sí, los rifles se tiene que hacer rodaje. Es importante, muy importante. ¿Cómo se hace el rodaje en resumidas cuentas? Estamos hablando siempre de rifles de caza, no de tiro. Da igual un rifle de 800 euros que uno de 7.000. Se realiza un disparo, siempre, un disparo. Y una vez se realiza el primer disparo, da igual con la munición que sea, pasamos los cepillos... ¿Son estos? Eso, perdón. Pasamos los cepillos, siempre trabajamos cepillos de la baqueta, mirad, la baquetita y los 3 tipos de cepillo que son... Perdona, José. Mira, siempre pasamos primero el cepillo metálico, después del primer disparo, para quitar cualquier tipo de residuo que quede interno. Después el plástico y después la moqueta. Y cogemos, hay un cuarto, que esto es algo sencillo que me he traído para que lo veáis, que es un pequeño pañito y lo pasamos 3 veces hasta que no salga negro, nada. Eso sin producto ninguno. Después vamos a utilizar los productos de armaestría, aquí lo tenéis, que son estos dos, de Creve y de Plomb. Lo suministra Arcea, es una casa francesa dedicada especialmente en el mantenimiento de armas, ¿vale? Lo suministra Arcea, en la mayoría de armerías los vais a encontrar.
¿Qué hacemos después? Echamos, cuidado que son corrosivos, por la parte del cerrojo interna, por eso lleva este tubito. Mira, pues, por la parte del cerrojo interna, por eso lleva este tubito, lo vamos a dejar caer y vamos a tapar la punta del cañón para que se quede durante unos segundos basculando ahí. Lo vamos a dejar como un minuto, 2 minutos dentro. Y después vamos a hacer el mismo proceso con el cepillo de alambre, con los 3 tipos de cepillos. Y ahora realizamos 5 disparos. Y volvemos a hacer la limpieza profunda. 5 disparos, limpieza profunda. 5 disparos. En resumen, en tandas de 5 disparos, lo vamos a realizar hasta 20. Mínimo una caja de balas hay que tirar antes de poner el rifle a tiro. Siempre. Ese es el rodaje del cañón. Dejando intervalos entre cada serie de 5 disparos que el cañón enfríe. ¿Cuál es el tip del enfriamiento de un cañón? No tiene nada que ver invierno que verano. La mano. Grábame aquí, José. Mirar este gesto que voy a hacer. Nos vamos a la punta del cañón y hacemos así. Y abrazamos con la mano. Si notamos la misma temperatura ambiente que la del cañón, el cañón ya está frío. Si notamos ligeramente más caliente el cañón, dejamos enfriar. Eso es importantísimo. Entre tanda y tanda. Y eso tarda un ratito, ¿eh? Sí, a veces puede tardar hasta 7, 8 y 10 minutos. Y, importante, en el tema de las agrupaciones, cuando estamos centrando un rifle, igual. Tandas de 5 disparos, dejamos enfriar completamente el cañón y tanda de 5 disparos. Eso es importantísimo. Y luego nos venimos a la parte trasera del cañón y hacemos lo mismo, aquí. Es decir, notar que tanto en la zona de la recámara como en la punta del cañón, el cañón está a temperatura ambiente. Se lo denomina cañón frío, pero al final es temperatura ambiente. Obviamente el cañón no va a estar helado. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y así es como le hacemos el rodaje al cañón en todos los rifles nuevos. Es muy importante. Y a raíz de ahí lo ponemos a tiro. Pues dicho esto, no sé ni el tiempo que llevamos. Pues llevamos un ratito. 2 horas y media o 3. 2 horas y media o 3. 2:45 vamos ahora mismo. Pero bueno, la gente... Récord absoluto. El récord absoluto. También es verdad que la culpa es vuestra, porque nos decís que eso se hace súper corto y que no nos preocupemos del tiempo, que hemos hecho eso. Aparte, hoy hemos aprovechado que ha llegado Sergio, y Sergio nos puede ilustrar bastante bien, independientemente de lo que diga José, que no lo queremos a fe ciega, pero que Sergio, una persona que lleva más disparos que una fachada en Sarajevo, pues el tío nos puede, y más ahora con el 7 milímetros PRC, nos puede ilustrar bastante bien. Pues nada, señores, que sepáis que conforme terminemos aquí vamos a hacer el sorteo, porque ya se cerró el domingo, se cerró tanto en Instagram como en los vídeos las 10 personas que vais a asistir gratuitamente al curso de tiro patrocinado por la Arcea. Conforme terminemos el programa lo vamos a hacer, lo pondremos en Instagram, que ya seguramente lo habréis visto, y lo vamos a poner también en el vídeo los nombres de las personas agraciadas. Si veis aquí, contactarnos enseguida, sea por Instagram, pondremos un correo electrónico y un teléfono para enseguida hablar con vosotros, tomar los datos y pasaros fechas que son a 2 semanas vista. Pues poco más que decir, muchas gracias a todos por vernos estos 4 episodios, ya 5. Sabéis que son 20 cada 15 días. Muchas gracias a José de Almería Polov. Muchas gracias a mi hermano Perico y muchas gracias a Sergio Morillo, alias el Gran Cazador Blanco. Y el próximo capítulo blanco, Cinegética, ¿no? Y el próximo episodio, seguramente cuando lo veáis, lo subiremos y estaremos ya en Cinegética. Exactamente. Estaremos en Y Cinegética. al final, si el profesional dice una cosa y coincide con lo que dice el cazador, que obviamente yo también soy cazador, ¿eso qué significa? Que soy muy amigo. Que estamos diciendo la Que verdad. soy muy amigo. Será cabrón. Estamos perfectamente compenetrados. Que le has pagado la gamba, le has pagado la gamba. Pues nada, señores, hasta el próximo episodio, que será ya el capítulo 6, que se estrenará el día 19, San José, creo que será, Sí. bueno, jueves, y ya se estrenará estando nosotros en Cinegética. Os esperamos en el estando 108. Muchas gracias por estas 3 horas casi, y hasta el próximo programa. Un saludo. Venga, Chao. Vale, Corte. cortamos. Va, yo creo que ha quedado bastante. Menos mal que he bien, dicho esas José. dos cosas que eran importantísimas. Sí, Era muy importante. sí. Muy importante. Lo del rodaje del cañón y lo de cómo Eso, agrupar ese enfriando, eso rodaje- es importante. No, ahora fuera, coño, ¿tú Entiendo sabes lo que es que importante? que mi El hambre zu- que yo tengo, sí que es Sí, sí, importante. escucha. Importante. Pero escúchame, No pero- voy ni a recoger, vámonos. Ese- No, después recogemos. quitaros los micrófonos. Pero ese rodaje se lo hiciste a mi CVA, ¿no? Entiendo. ¿Eh?